pasó la primavera del 86. Nunca estuve ok, lugar indicado. Hace tiempo que no veo el sol para apuntarle al sol, por vivir apurado, por ir a la deriva desafiándome, por no saber por qué y no estuve esperándote. Me pasó la primavera del 86. No saber por qué y no estuve esperándote. Me pasó la primavera del 86. Sin un destino marcado, solo siguen su propio camino. Rock de las Pampas. Música que vive. Acá todo se tiene que entretener, nadie se puede aburrir, porque alguna idea malintencionada se le puede ocurrir. Y cualquier imagen trucada o cruda que lo obliguen a mirar, no lo tiene que hacer pensar, razonar, crear ni cuestionar. Eso de la maldición del espectáculo, esas en este ambiente esquizofrénico, donde todo lo que pueda marcar con sus tentáculos se transforma en un show sin ningún reparo ético. Noticias de arte, muertes, deportes, importes, reportes de casos sangrientos, aumentos de cuentos, eventos de marketing, catering, modeling, happenings que en la pantalla estalla. En varios colores, horrores y risas sin pausa, con prisa y atacan gozaña usando esa parafernalia. El bienestar por encima del bien. Presenta encuesta para suponer que se miren aquí. Oigan whisky, ¿quién nos condenó sin poder decir no? Participar de este maldito show. Maldito show. Maldito show. Maldito reflectores que apuntan solo a la gloria instantánea, primicias que mueren por combustión espontánea, efectos que nos hipnotizan en una ilusión simultánea, aplausos sin voluntad que validan a esta feroz miscelánea, debates que ganan y naufragan en simples chácharas, titulares que igualan valores de héroes y vándalos. Nada es real si no ocurre frente a cámaras, nada más espectáculo que un buen escándalo. Programas que hablan de dramas de gente corriente, vestidos de ayuda social auspiciada por un detergente, colores fulgentes que venden noticias urgentes y seres neuróticos, alias mediáticos, que entre luces robóticas hablan de hombres de doble rigor hacia el cambio climático. Que se atreva a negar su luz y será el que no quiera comulgar en su altar. Rituales de un instante, culto a la obsolescencia, bulimia de novedades, vomitando pirotecnia, publicidad en la tapa,
publicidad del dorso, necrológicas que venden con la muerte como sponsor. Estás en de las Pampas. Estamos terminando, amigas y amigos del Rock de las Pampas, este capítulo de jueves 9 de marzo con el Cuarteto de Nos y Maldito Show del año 2022. Como les dije en otros programas anteriormente, hay mucha música que nos ha dejado el 2022 y que vamos a seguir disfrutando en esta temporada. Estuvo Jorge Santoro en los controles, Marcela Cabrera Oberta en la producción, Pablo Sturzenegger coordinando como siempre. Mi nombre es Román Saivich, @bicho2323 para que me sigan en Instagram y me puedan escribir allí. Se va al Cuarteto de Nos y Maldito Show, como les decíamos, y ahora suena riff para terminar. Sube a mi Baturé, año 92. Mañana viernes nos encontramos como siempre para tirar el rock por la ventana. Un abrazo grande. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Háblame un poquito, Claudio. Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Aquí estamos, Karina Taverne, Claudio Lobos, conductores de la otra gestión. Nos disponemos a acompañarnos hasta las 9 de la mañana. 9:05, 9:10, más o menos. Le damos la bienvenida a los chicos de Arriba al Día, que se instalan a partir de las 9. La propuesta básicamente es comunicativa, informativa. Opinamos absolutamente de todo. Lo mismo pueden hacer ustedes a través de las redes, a través del teléfono. Bueno, como dije, Karina Taverne. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien. Casi te digo, hola, mi amor, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. ¿O me vas a negar? No, esa carta no. Esa carta no es mía. En público, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Cómo costó? Y tuve frío, me costó levantarme. ¿Te costó dormirte anoche? No tanto. Esta como que es nuestra primera Sí, charla del día, ¿no? charla del día, sí. Después cuando venimos tomando mate y demás, pero... Es que, viste, yo tengo la costumbre de pegarle una leída así a los diarios,
y demás antes de dormirme. Es como que me da más seguridad de levantarme y que no haya pasado nada, o que haya pasado poco de lo que no me haya enterado. Ajá. Entonces, siempre quiero leer algo, al menos la portada de los. Ahí está. Se va y viene, va y viene. Va y viene. Ahí está, ahí sí. Ahí está, Juli. El mío lo escucho un poquito bajo. No sé si soy yo, porque vos te escucho bien. No. Yo te escucho bien. Sí, yo te escucho bien. Bueno, y eso, quería leer la portada y no podía, me vencía el sueño. Anoche. Sí, anoche. Sí, se queda despierta mucho más tiempo que yo. Yo a veces ni me entero. No sé lo que. La mayor parte de las veces, ¿no? Generalmente, ¿no? Ya estás descansando. ¿Tomaste algo para el dolor de panza? No. Y vamos a ver si acomodamos o desacomodamos completamente con los mates. No sé qué podría llegar a acomodar con los mates. Igual si te duele la panza. Bueno, ya está. El helado de anoche. El helado. Cocinaste rico, La verdad que estuvo bueno. Unos chorizos a la pomarola, pero después con el postre no. El helado postre estuvo de más, lo último. Porque siempre lo que te cae mal es lo último. Lo último que tendría que haber tomado esa última, ¿no? Sí, la última cerveza fue la que me cayó mal. Siempre la última, claro. Las 7, 8, 9 anteriores, el gin, el fernet, el vino cuando comiste, el gancia, el aperitivo, eso no. La última cerveza me cayó mal. Juli se ríe, que Juli está acá con nosotros. Juli se ríe, se debe estar acordando de sus experiencias también con esto de, ¿viste? Lo último lo tendría que haber comido o tomado. ¿Para qué me tomé la última? Tal cual, sí, siempre pasa lo mismo. Los 7 anteriores no tuvieron nada que ver. No, bueno, pero no fue el caso de anoche. No. Del heladito, estaba rico, pero sí. Arriba de los chorizos, la pomarola, no daba. No daba para ir para una gelatina, ¿no? No, postre. Sí. Hasta la gelatina te iba a quedar pesado, arriba de los chorizos. No, pero estaban muy buenos, la verdad que te pasaste. Una vez más. Bueno, no, olvídate todo. Gracias a ustedes que se están comunicando. Gracias, Noé, que estás todo el tiempo. Buen día, chicos, siempre es un gusto escucharnos. Lo pluralizo. Gracias. Te mandamos un beso muy grande porque siempre está ahí. ¿Sabes que yo acá? El tuyo. El mío lo levanto un poquito más. Ahí está. Levanto un poquito más hasta que te tapen mi transmisión. No, dale. Si no me agacho yo. No, dale tranquilo, que lo importante es que te escuchen. Ahí estamos, ahí suena un poquito mejor. Hola. No, pero ahí se empezó a entrecortar. Tengo un problemita con la Canon. Pero no estábamos bien, Juli. Yo, insisto, escuchándome bajo. ¿Sí? No sé qué dice. A ver. No, ahí salimos de ahí. Ahí estamos. Nos falta Brian, claramente. Las manos mágicas. Sí. Bueno, saludamos a Perito Moreno, a Rego Gallego, ya estamos saludando. Claudio Hernández dice, buen día, Inter Racing. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? De Racing de Avellaneda, ¿no? Porque el Racing de Córdoba anoche quedó fuera de la Copa Argentina. No, sí, le pegaron la pasada, pero no hubo caso. Bueno, y yo saludo especialmente a mi tío, el viejito Lobos. Ay, Nos yo también le mando un beso. Desde los antiguos. Desde los antiguos. Le mandamos un beso. Qué rica picada que comimos ahí, ¿eh? Sí, la última vez. Un lugar privilegiado ahí en la chacra en la que vive. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Datos del tiempo, aquí en Río Gallegos, actualizado a las 8 de la mañana. 8 grados 2 la temperatura en la capital santacruceña, la térmica 4 grados 7. Entonces, el micrófono ahora me tapa las cámaras y viste que a mí me gusta. Claro. Me gusta la cámara. Está bien. No quede muy abajo, escondido atrás del micrófono. Y esta cámara va de 10 en YouTube. YouTube, así que síganos, ya están los enlaces al menos en mi muro, como para que sigan el programa desde ahí. Decía 8 grados 2 la temperatura en Río Gallegos, humedad 78%, presión 9,99,6 hectopascal, viento del norte a 24 km/h, visibilidad 30 km. Se tira
Que la máxima hoy llega a los 19 grados centígrados. Ayer 19, sí, como ayer, lindo. tuvimos una tarde muy linda, una jornada linda. En Perito también a la mañana me decían, muy lindo, tomando mate con la puerta abierta, soleado. Muy lindo. Sí, sí, sí. Está Realmente en el inicio del otoño Perito tiene días lindos. La máxima hoy te decía va a llegar a los 19 grados centígrados, va a estar mayormente nublado por la mañana, también por la tarde y también por la noche. No hay anuncio de lluvias. No raro, porque sí, como está el cielo, está gris. Sí, sí, parece que está cargado, ¿no? Parecería, sí, pero bueno, no, viento prácticamente calmo. En la tarde llegaría a los 40 kilómetros en la hora. Y las ráfagas, bueno, bastante altas, dice el Servicio Meteorológico, pero bueno, lo tomo un poquito con pinzas porque no lo he visto, porque ya el pronóstico por ahí dice 70 de ráfagas y está calmo. En la mañana ahora están anunciando 70 kilómetros de ráfaga, entre 60 y 69 en realidad, para la mañana del día de hoy. Lo que es una intensidad importante. Sí, sí. Ojalá Pero que no se cumpla. Tal vez se mida en el aeropuerto de Ribayor, que es en realidad donde se mide, se arma el pronóstico. Pero esas 70 ráfagas que se anuncian cotidianamente, la verdad es que yo no las siento. No las percibo para nada. ¿O será que Mejor, no la llamemos tampoco. ¿Será que estoy acostumbrado? Bueno, y los datos del tiempo en Perito, vamos a ver si están actualizados porque estamos saliendo en vivo también en Perito Moreno, en la 94.1 FM activa. Y también le agradecemos a la gente de la cooperativa, ¿no? Ah, sí, es la cooperativa Evolución, porque también estamos saliendo al aire en el videocable de Perito, creo que en Canal 5, videocable. Así que abrazo grande a los amigos de la cooperativa Evolución, a Gemilito Amer, que dispone un canal de televisión para FM activa en realidad, y bueno, y nosotros entramos ahí medio de colado. Sí, sí. Así que ahí estamos. Si hay gente también que nos ve en el videocable, muchos, los pongo temprano a las 8 de la mañana, después me mudo a la radio o me mudo a YouTube. A YouTube, que es lo que ya estamos invitando a hacer, porque este primer bloque lo transmitimos también a través de nuestras redes, pero para recordarles, y ya les dejamos el enlace, que hagan clic ahí y se muden al canal de YouTube del diario Nuevo Día para que después puedan escuchar las notas que nosotros hacemos telefónicas, porque no tenemos posibilidad material que ustedes las sigan a esas entrevistas a través de nuestras redes, a través de nuestros vivos de Facebook. Bien, tenés una consulta, fíjate, en tu Face, y yo mientras voy diciendo, mi tío, Víctor, el tío viejo, está en Coyhaique. No me digas. Desde allá nos está mirando. Estamos internacionales. Sí. Qué grande, bueno, muy bien. Coyhaique, una ciudad muy linda de Chile, del sur de Chile, la Patagonia chilena, muy linda toda esa zona. Tengo pendiente eso. Sí, más al norte das la vuelta del lago Buenos Aires, el lago General Carreras en Chile, das la vuelta, nosotros llegamos hasta Capilla de Mármol. Claro, qué hermoso lugar, vayan, si no fueron a Capillas de Mármol, perdón. Ahora, eso sí. Bueno, sí, claro. Así que siguen subiendo por ahí, digo, por la devolución del peso, no por la plata chilena. Chile está estable, un poquitito de inflación. Mínimo. La devaluación del peso, ¿no? Sí. Siguen por ahí, pasan por Puerto Ibáñez y más arriba, una ruta muy linda, sigan a Coyhaique. Preciosa. Muy lindo para ir y conocer. Eso sí, no cargues nafta. No. No es que te lleve alguno a tiro. Sí. Carísimo. Bueno, sí, vos decías, para ustedes que nos están siguiendo, Claudio pregunta, del Chino Hernández, consulta, ¿saben si se pueden comprar entradas el día viernes en el autódromo? El viernes, pregunta, porque claro, el viernes empieza... Hoy ya está habilitado, según el cronograma oficial de
de la asociación, ¿no? Que organiza la presencia del turismo nacional. Hoy ya está la entrada habilitada efectivamente y el cronograma oficial de actividades en el Autódromo José Muniz. Así que los equipos y todo, ya las instalaciones tienen que estar listas, como nosotros les mostrábamos el martes a través de un vivo que hacíamos, como para recibir a todo lo que significa el TN. Y bien, con buen tino, el chino nos pregunta, ¿saben por qué se estaban vendiendo entradas en la Secretaría del Autódromo ahora, con toda la parafernalia del TN? Bien pregunta, y nosotros ya le trasladamos al presidente del Automóvil Club Río Gallegos, así que apenas nos conteste, nosotros les vamos a estar contando cuál es la Ya respuesta. está transmitida la pregunta. Sí. Yo supongo que sí, por supuesto. Mucha gente que va a llegar directamente a ver de Piedrabuena, de Punta Arenas o directamente al autódromo. Ahí sí, o sea, seguramente es más, es lo que tengo pensado hacer yo. Claro. Sí. De todos modos, ¿Qué hay? si bien hay distintos locales comerciales en los que está habilitada la venta de las entradas, recuerden que si van a la municipalidad entrando por San Martín, al lado de la puerta principal, ¿no? En la puerta de recaudaciones donde van a hacer el pago de impuestos, ahí hay una caja que está habilitada y que vende entradas. Así que tenganla en cuenta porque queda en el centro y siempre que uno viene, tal vez les queda más Tal amplio. cual. A propósito del turismo nacional, mañana viernes 6 de la tarde, Sí. allá en la zona del Galpón del Borde Costero, Sí, ¿no? sí. Ahí se van a estar presentando algunos autos, algunos pilotos también firmando autógrafos y bueno, presentándose en sociedad, ¿no? Sí, Los así pilotos es. de aquí de Río Gallegos también van a estar, va a estar lindo. Mañana sábado, mañana viernes, Mañana a las 6 de la tarde. Bueno, vendemos. Solamente para decirles qué temas vamos a estar tocando en esta mañana y para que ustedes se muden de nuestro Face a la página de YouTube. Contanos, tenemos dos entrevistas previstas. Uno de los entrevistados ya está en contacto con nosotros mandándonos material y es el doctor Jorge Trebotich Picón. Es el abogado que representa, lo vamos a decir de esta manera, al muchacho que manejaba el Astra. El que era perseguido por tránsito policial, Exacto. por tránsito municipal. perdón. Por tránsito, exactamente, por la Dirección de Tránsito Municipal, estos 3 vehículos que uno colisionó salvajemente contra el auto que venía manejando Coquito, así se lo conoce. Lamentablemente perdió la vida, recordemos en la madrugada del sábado, y el doctor Jorge Trebotich representa a David Grandi, el chico que venía manejando, el muchacho que venía manejando el Astra, va a estar en minutos hablando con nosotros. Bien, gracias a nuestros auspiciantes, Sandín Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán, en calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino, www.titancalafate.com. Entren ahí y van a ver todas las fotos, ¿no? Las características de este hostel. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos. En Avenida Kirchner y Sarmiento, imprimí tus mejores momentos y consérvalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia, con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Y otra de nuestras necesidades que se acaba de cubrir, así Julián Quirós viene con nosotros al piso,
es que llegó Brian Álvarez. Brian. Así que le damos la bienvenida Sí, sí. a Brian. Dale un tiempito igual, ¿eh? Sí, ahora No, para que se mate, no, para. qué experiencia. Primero lo primero. ¿eh? No se acordar mi época de municipal. Una mala noche. Se le complicó la noche. ¿Cómo me gusta la noche? Dijo Brian. Entra así, ¿cómo me gusta la noche? Miércoles, cortó la semana. Claro. Yo no tengo drama ni todos los días a las 8 de la mañana, ¿no? Pero el miércoles salgo. Es el miércoles. No se mancha. Así que el jueves, bueno, otro día de palo de AUSAC también. Sí, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se ve en el poco movimiento que hay, no? Estamos acá frente al Salesiano de Río Gallegos, a la gente del interior le contamos, y bueno, muy poco movimiento, que es el mejor termómetro, darte una vuelta a la mañana en el horario de apertura, de inicio de la mañana, de la jornada, y te vas a dar cuenta. El Salesiano parece que está clausurado, No, básicamente. sí, tal cual. Nadie. Tal cual. Nadie. Tenemos para estacionar sobre Sapiola también, que está ahí el IPEI. Sobre Sapiola hay lugar para estacionar. Acá sobre Fagnano también. Se nota el impacto del paro, es innegable. Vos lo viste más temprano cuando llevaste a las chicas a María Auxiliadora, que es su colegio. Sí, las nenas También. están yendo en María Auxiliadora, pero Sí. me parece que es una de las excepciones, el colegio. No, sí, seguramente. Bueno, vamos a estar también hablando con Alejandra Beroy del gremio de judiciales por la reunión que convocaron desde ese sindicato a otros gremios hermanos para tratar de armar, al menos de empezar a juntarse por las necesidades comunes que tienen, como la necesidad de tener una real actualización salarial y que se mejoren las condiciones de trabajo, pero después lo vamos a hablar con ella. Ayer teníamos un anticipo, pero bueno, después vamos a estar hablando con más profundidad. ¿Hacemos una pausa? Sí, mínima pausa. Los invitamos a ustedes que nos siguen a través del Face a que se muden a la página de YouTube para que puedan compartir la comunicación telefónica que ya vamos a tener con el doctor Jorge Trebotti. Pausa, ya volvemos, ya vuelve la otra gestión. A veces cuando pienso que todo está perdido, hubiese alguna de las formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra y que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes, sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse.
En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, siento que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y esto es ganar. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Cuando la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro, se cree más que los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabaja. ¿Quién escribirá su historia? De que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar. Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Qué linda versión, Nahuel Penici, El Témpano. Hay que animarse a hacer un tema de Baglietto, ¿eh? Muy lindo. Muy linda versión, Sí, muy, sí, muy, sí. muy atractiva. Nunca la había escuchado realmente, ¿eh? Bien, 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. La temperatura en Río Gallegos, 8 grados, 2 décimas, 4,3 la sensación térmica. La temperatura en Perito Moreno también 8 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado, viento a 23 kilómetros en la hora en la capital arqueológica santacruceña. Muy bien, bueno, vamos rápidamente a nuestra primera entrevista. Lo dijimos, estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Trebotic. El doctor Trebotic es el abogado de David Grandi, el joven que conducía el Astra en esta fatídica noche o madrugada del pasado domingo, cuando la camioneta de tránsito embistió al auto que manejaba Rodrigo Oyarzo y que lamentablemente le costó la vida. En principio había salido a la camioneta a perseguir a David, Claro, sí, que manejaba el Astra. recordarán ustedes que, bueno, David decide salir a hablar cuando al menos el conductor de la Ranger que provocó el siniestro había negado que venían en persecución. Claro, Entonces, cuando se entera de la muerte y claro, dijo, yo iba a un requerimiento. Igual, si hubiese ido a un requerimiento, no tenía que ir a esa velocidad, porque ya el hecho había sucedido, básicamente por eso. Pero bueno, después David salió a hablar básicamente por eso, ¿no? Porque quiero que se haga justicia y que se sepa que a mí me vienen hostigando de hace mucho tiempo también. Exactamente. Bueno, por esto, por otras acciones que tomaron en esta semana, estamos comunicados con el doctor Trebotic, que también está con David allí. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días.
Doctor, sí, bueno, gracias por atendernos. Acá estamos con Claudio Lobos. Mi nombre es Karina Taverne, los saludamos desde Nuevo Día y queríamos consultarle. A partir de la determinación, David habló con nosotros ese mismo domingo, Domingo por la noche. El lunes nosotros contábamos que ustedes hicieron una denuncia en la Fiscalía. Queríamos que nos comente y nos amplíe de esa misma denuncia. Te explico resumiendo, ¿no? Sí. Mi cliente ya desde el año pasado estaba por hacer la denuncia penal en contra de los agentes de tránsito municipal porque había sido víctima de estos agentes con agresiones que lo agarraron del cuello y todo en un lugar público afuera de la estación de servicio que está allá donde Avenida Kirchner, lo increparon esa vez y le preguntaban dónde estaba el Astra. Y él le explicó en ese momento que el Astra estaba en un taller porque el Astra no era de él en ese momento. Estaba en un taller que lo habían llevado a hacer tren delantero. Como se ve que a él entre lo que habló con la gente esta, mientras lo tomaban del cuello y demás, la gente de la estación de servicio llamó a la policía. Entonces intervino la policía, le explicaron a los inspectores de tránsito en esa oportunidad que ellos no pueden hacer eso, le tomaron los datos a David Grandi y bueno, y lo dejaron ahí. Pero al otro día se encontró con la sorpresa que el hermano fue al taller donde había dejado el auto para hacer el tren delantero y se encuentra con que el auto no estaba. Y consulta y unos vecinos de enfrente le dijeron que vieron cuando a la madrugada una grúa de las que contrata el Departamento de Tránsito Municipal y que se habían llevado el auto de adentro del patio del taller. Digamos, ¿lo secuestraron, se puede decir, doctor? Porque secuestrarlo de un patio no lo pueden secuestrar, a no ser que tengan una orden de allanamiento y secuestro. Sí. Lo robaron, utilizando una grúa de las que están contratadas para tránsito municipal. Nosotros, en esa oportunidad, a mí el que me buscó no fue David Grandi, a mí me buscó el dueño del auto, que era en ese momento Roberto, el hermano. El hermano. Explicándome la situación, le presentamos una nota al juez de falta, que yo esa nota esta mañana, yo les envié la copia a ustedes para que tengan conocimiento. Sí, ya la tenemos en nuestro poder a esa copia, doctor. El 11 de enero no teníamos respuesta del juez de falta, entonces el 4 de febrero mandamos otra nota con un contenido similar, explicando cuál era la situación, hasta que en un momento, bueno, pasó el tiempo, meses pasaron, y nos atendió, estaba a cargo del juzgado de falta la doctora Brandán, y dijo, miren, dice, esto que están denunciando acá, algo grave, hagan la denuncia penal, dice, y si hacen la denuncia penal, por supuesto el coche no se les va a entregar, dice, hasta que termine la causa penal. Y este chico, Roberto Grandi, preguntó, ¿y eso cuánto tardaría? Y no sé, el doctor sabe, dice, deben ser 5 o 6 años más, o sea, le estaba diciendo, mira, no te conviene denunciar porque te va a comer 5 o 6 años sin el auto. Entonces, Roberto lo que hizo fue ir y encararlo a David y le dice, mira, acá porque te tienen bronca vos, me tienen secuestrado el coche a mí, en todo caso te tendrías que hacer cargo vos de pagar las multas porque vos le dijiste dónde estaba mi coche. Y bueno, tuvieron una pelea, ellos hasta ahí trabajaban juntos en chapa y pintura, y se pelearon y bueno, el otro chico, Roberto, se fue a trabajar a otro taller, y con el tiempo, bueno, llegaron al arreglo de que David... Le compra el auto al hermano, sí. Le compró el auto en ese momento a Astra, que estuvieron corriendo el otro día. Se lo compró el hermano y se hizo cargo de las multas que todavía las está pagando para poder recuperar el auto. Claro. Sí. Hay una historia vieja de hostigamiento y de persecución, eso está clarísimo, y más con este ejemplo que lo detalló doctor Trebotich. Y si nos situamos en este fin de semana, este domingo a la madrugada. Este fin de semana David Grandi estaba estacionado en una costanera, estaban con unos amigos, y en un momento vio que pasaba un móvil de tránsito, como sabía que los de tránsito pararon adelante de ellos,
y dice, esto me van a secuestrar el auto. Se fueron un poco más allá, dieron la vuelta, y él sabía que le iban a querer secuestrar el auto, entonces se subió al auto y se dio a la fuga. Y ahí se dio toda la secuencia de esto de lo chocaron de todos lados, porque el coche está chocado de atrás, de adelante, del lado derecho, izquierdo, de todos lados. Y ahora, ayer les llega una intimación del juzgado de falta, que igual hoy yo les mandé la foto de las multas que le imputan a él. Le imputan darse a la fuga, falta de respeto, insultos y agravios, falta de colaboración con el procedimiento. Y en realidad lo único cierto de todo eso es que se dio a la fuga, porque en ningún momento él habló con los inspectores de tránsito. Sí, mal pudo haberles faltado el respeto o agraviarlos. Yo creo los agravios y las agresiones fueron de parte del personal de tránsito municipal contra David Grandi. Claro, claro. Y también le imputan una multa, no sé, 30 y tantos mil módulos por falta de colaboración. No sé cuál es la falta de colaboración con el procedimiento cuando él mismo personalmente se presentó a colaborar, decir, yo era el que andaba en el auto que persiguieron. Sí, probablemente si no se hubiese presentado hubiese quedado absolutamente afuera de este caso, ¿no? Exactamente, porque él podría haber dicho, no sé quién era el que andaba en el auto. Claro. Doctor, ustedes se presentan en Fiscalía básicamente a denunciar a quienes lo persiguieron a David Grandi en esa madrugada del domingo. Exactamente, sí. Ajá. Sí. Sí, porque ahí hay hasta atentado contra la vida, claro. Mal de todos lados. Eso no corresponde, pero bajo ningún punto de vista. Además de la denuncia que ustedes realizaron, ¿presentaron material fotográfico como el que ustedes nos habían facilitado de cómo está el estado del vehículo, cómo quedó? Sí, por supuesto. O sea, no es que presentamos nosotros la fotografía del auto, sino que David le explicó dónde estaba el auto y mandaron personal de la policía a sacarle fotos al auto en las condiciones que estaba. Secuestraron pedazos de las ópticas de los móviles de tránsito municipal que habían quedado incrustados en la carrocería del Astra, y pedazos de pintura y demás. Claro. ¿Cuál sería la carátula? Básicamente, ¿por qué se lo denuncia? ¿Bajo qué delito es la denuncia que le corresponde a la gente de tránsito municipal? ¿Es únicamente para conductores, para todo el...? Sí, acá, eso queda a consideración de la juez que interviene, pero de todos modos hay apremios ilegales, daños, incluso atentados contra la vida de Grandi, porque lo chocaban, no es que trataban de cortarle el paso simplemente, sino de lo chocaban para tirarlo contra otros autos, contra los postes de luz, lo que sea. Claro. Así después queda a consideración de la jueza, del fiscal y de la jueza la carátula, qué figura delictiva le van a imputar al personal ese. Claro. ¿El conductor continúa detenido? ¿Qué sabe usted, doctor? Vera de apellido, ¿no? Desconocemos porque nosotros en esa causa no intervenimos para nada. Claro, esta es otra causa, sí, hay que separar. Por un lado está la causa esta del conductor detenido por la muerte de Coquito Ollarzo, y esta es otra causa. Así es. Son dos hechos totalmente distintos. Claro. Sí. Un hecho dio origen al otro. Claro. Esa es la única limitación que hay, pero nosotros en la otra causa, en todo caso, lo pueden llamar a declarar a David Grandi como testigo de lo que sucedió antes de lo del hecho. Sí. Otra cosa, otra intervención en ese proceso no puede tener. Esta es otra historia, y una historia más... Otra historia y más vieja, ¿no, Cari? Doctor, lo último, por mi parte, ¿han tenido algún contacto con la familia luego de radicar la denuncia en Fiscalía? Yo no, pero les puedo dar acá con David Grandi, que creería que sí, creo que lo han llamado. Ahí estaría bueno. Lo escuchamos. Gracias, y cerramos la nota con David, básicamente para conocer, porque hemos tratado de comunicarnos, Cari, en realidad, de comunicarnos Anoche tuvimos un contacto recién con David que nos decía que había tenido días como muy largos. David, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Sí, hola, buen día, lo estoy escuchando. Bueno, ¿cómo estás? En principio, ¿cómo van esos golpes que tenías? ¿Estás recuperando, digo, golpes Sí, los físicos? moretones ya se empiezan a ir, el dolor todavía continúa un poco en el hombro, pero ya estoy un poco mejor. Bien, pasándolo bien. bien. Y en cuanto a tu tranquilidad, Y no ha cambiado mucho, no he salido mucho tampoco de casa ni nada, porque no sé la reacción de la gente en general. Así que nada, trabajando, llevándola a poco, bueno, mi familia sí bastante preocupada, ujú, pero bueno, no, son cosas que sabía que iban a pasar cuando me presenté. Sí, en el caso, bueno, como te entrevistamos nosotros, bueno, hay mucha gente con la que estamos durante el día, no sé si a vos te pasó lo mismo, Cari, que bueno, le crecieron, te dicen, le crecieron, no le crecieron, hay partes que sí, hay gente, ¿no? Que opinan. sí, sí, sí. Lo que hay todo, de todo lo un que poco. lo que todos valoran es que hayas salido a hablar, que hayas puesto la cara. Y era lo que había que hacer viendo las circunstancias de lo que pasó con lamentablemente con este hombre, ¿no? Está bien. Y la pregunta, ¿tuviste en contacto con la familia del joven fallecido? Sí, hice lo que ella me pidió en primera instancia, que fue que ni bien tuviese la demanda hecha por mí, que le acercara el número de, ¿cómo se llama? De expediente, para que Expediente. ellos pudiesen pedir, sustraer información de ahí para poder continuar con el juicio que ellos llevaban. Eso fue el día lunes a primera hora. Sí. Me agradecieron y desde entonces a no ser que necesiten algo de ellos, no voy a volver a comunicarme, depende de ellos. Está bien. Está bien. Bueno, y vos, mientras tanto, estás a disposición de la justicia. Y no, eso claramente que sí. Bien. Te agradecemos mucho. Gracias al doctor también por atendernos tan temprano en la mañana. Dale, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Ahí entonces hablábamos con David Grandi, que es el joven que en la madrugada del domingo manejaba el Chevrolet Astra, que allí comenzó la persecución del personal de tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos hacia ese vehículo y lamentablemente después chocaron a el auto que conducía el Gacel, que conducía Rodrigo Ollarzo, situación que le costó la vida. Bien, 8 de la mañana, 44 minutos en la República Argentina. Cerramos este tema, que obviamente lo vamos, a medida que se vaya actualizando la información, lo vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Bueno, después hay otro tema que también tiene mucho que ver con esto, y es la desarticulación de la división tránsito policial. Como Lo tengo tal. tan incorporado que cuando quiero decir tránsito municipal digo tránsito policial. Como tal, o sea, tránsito policial en Río Gallegos no existe más. Y como existe tal más. no existe más. Tal cual. Así que bueno, estuvimos averiguando por qué se desarticuló esa área. Ujú. Si fue una decisión de la policía, si fue una decisión de la municipalidad, porque ahí había un convenio entre municipalidad Y y policía. policía. Si fue una decisión del ministro de Seguridad, Luca Prati. O si fue o una sea, la decisión del decisión- intendente. Claro, pero la decisión yo creo que fue en todo caso compartida, Ujú. ¿no? Pero la pregunta en realidad es ¿por qué? Claro. ¿Por qué se desarticula el tránsito policial? ¿Que no había convivencia? ¿No había buena convivencia entre ellos? Era cuestión de plata porque un porcentaje de lo recaudado iba para tránsito policial. Y vos viste que el rol que juega el dinero acá, probablemente la municipalidad quería el 100% de la recaudación de las multas y no quería coparticiparla con la policía. ¿Será por eso? Bueno, depende a quién le preguntes, te pueden responder que sí, que no, que más o menos. y demás. Obviamente, pero bueno. Bueno, nosotros estamos averiguando el tema como para poder contarles con un poco más de data y fehacientemente sobre esta situación, así que lo tenemos en carpeta, lo estamos Sí, sí, sí. manejando, así que en cualquier momento vamos a hablar sobre esa cuestión. Algo más que yo no sabía es que tránsito policial existía únicamente en Río Gallegos. Ujú. En ninguna otra localidad más de la provincia existía tránsito policial. En ninguna otra localidad. Era aquí, Yo pensé que era una división dentro Claro. de la policía de Santa Cruz en la orgánica. con llegada a toda la provincia, exactamente. Dentro de la policía, cada comisaría tendría su división tránsito, no. Ujú. Únicamente acá en Río Gallegos. Se ve que, bueno, no se pusieron de acuerdo. Tránsito policial como tal ya no existe más. Quedó todo en manos de tránsito municipal y es en este contexto que ocurren estas cosas.
Bueno, Bien, lo vamos a tratar en cualquier momento. Y además les quería decir que todas estas cuestiones en los documentos, las notificaciones y demás que hacía mención el doctor Trebotich, ya la tenemos en nuestro poder, así que en un ratito nada más lo van a poder ver a través de Nuevo Día. Bueno, nos contestó Giorgio Micheletto, el presidente del Automóvil Club Río Gallegos. Sí. Preguntábamosle, le preguntábamos por una duda de uno de nuestros oyentes si el viernes se podía comprar la entrada en el autódromo, y la respuesta es desde ayer se están vendiendo las entradas en el autódromo. Desde ayer, o sea, y podés adquirirlas obviamente durante todo el fin de semana, obviamente. Perfecto. Desde ayer se están vendiendo, vas, la pagás y salís con la pulsera. Con la pulsera. O sea, ya está pueden ir. Cuando tengan un ratito, los interesados pueden ir hasta No le pregunté la hora, pero bueno, imagínense, se están vendiendo. Sí. Péguense una vuelta, claro, tal cual. 5 o 6 de la tarde van a estar ahí seguramente. Menos mal que lo escuchaste vos, porque yo también tenía el mensaje, el mensaje de vos. Bueno, vamos ahora, momento de pausa mínima, cortita, porque ya se viene la próxima entrevistada. Es la secretaria general del gremio de judiciales, Alejandra Verón. Verois. Los judiciales convocaron a otros gremios, hermanos, se reunieron el martes y de eso vamos a hablar aquí en La Otra Gestión. Temita musical, la elección la dejamos en manos de Brian Álvarez, a ver qué podemos escuchar. 8 de la mañana, 48 minutos. Esta es La Otra Gestión por Radio Nuevo Día, por FM Activo. Estamos hasta las 9 de la mañana, 9:05, 9:10, 9:15. Ahí estamos, ya volvemos. Me duele la caparazón después de 3 madrugadas. Me acosté antes de ayer, me levantaré mañana. A veces un invento, doctor, y cuando te dije soy doctor, pero soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz con cemento puro miseria. Te voy a perdonar, me dejaste mal herido. Tu mundo y el mío. Temprano. Mis manos, porque soy un albañil que está reconstruyendo su vida. Ya no soy tan feliz con cemento puro miseria.
Las 8 de la mañana con 54 minutos en la República Argentina. Se nos va. Nos agarramos así del programa. Último bloquecito de la otra gestión en este 9 de marzo. Subí una foto al Face y esto enmarcado en la sorpresa del fin de semana en el encuentro de San Julián, referentes de Cambia Santa Cruz. Cambia Santa Cruz, se congregaron, hablaron allí en Puerto San Julián, habilitaron a cada uno de los referentes, presidentes de los partidos políticos que integran esta coalición a debatir a ver si quieren o no apertura. En realidad, debatir a ver si quieren o no que entre Claudio Vidal. Sí, y su juntarse o partido. no con Vidal. Exactamente, básicamente es eso. Y una de las sorpresas fue la aparición pública de Mario Marquich. Va, sorpresa para uno, para otros no tanto, porque lo estaban midiendo en encuestas telefónicas, lo estaban midiendo al periodista de TN, oriundo de acá de Río Gallegos, Mario Marquich. Digo, ¿se estará por jubilar Marquich? Que Brady tiene intenciones de trasladarse a la política, ¿no? ¿Viste? Veía alguna foto que le sacaron a alguna pantalla de TN donde estaba Mario Marquich y decía, se retira del periodismo, pero Claro. también no debe estar muy lejos de ese momento, mira, yo me acuerdo ¿no? que lo entrevisté a Mario Marquich una vez que pasó por Perito con su programa En el Camino en el año 96. O sea, Sí. ya estamos hablando de hace 25 años al menos que está en TN, ¿no? Y probablemente tenga algunos añitos más de aporte. Y sí, ya está en condiciones de jubilarse y de hacer de incursionar en política, lo que me parece bien. Sí. ¿No? Me parece perfecto. Totalmente. Bueno, y es en este marco en que subió una foto a su red social, yo lo sigo en Face, a Mario Sí. Marquich. En realidad no lo sigo porque tiene una página común como la de todos, ¿no? Sí. Que tenés que pedirle solicitud y te aceptan, no es que tenés que ponerle me gusta. No es una No es una fanpage. fanpage, tal cual. Es un perfil de Facebook. Humilde personal. su perfil de Face, los seguidores como nosotros nomás. Bueno, subió una foto con María Eugenia Vidal. Ajá. Hace más de un año dice que venimos trabajando en silencio y a conciencia con el equipo del PRO y de Sí. Juntos por el Cambio para encarar el enorme desafío de trabajar en política. Se la tenemos que haber pasado a Juli en la foto. Se la pasé a Fer. Ah, sí. ¿Te querés que está bueno, bien. para No, que no. comparta ahora en, Claro, en para que. YouTube? Sí, Claro. no, para que se vea mientras vos lo estás diciendo. Claro, Pero sí. Bueno, lo buscas, si no te la paso por acá, mira por el. Fíjate, te presto mi teléfono si querés y mientras yo termino, pasásela. Fíjate que recién se la pasé a Fer. Dale. el turno. Dice, gracias Maru Vidal, en realidad, bueno, @ a María Eugenia Vidal, por recibirme con los brazos abiertos y por contagiarme el entusiasmo de encarar este camino para recuperar en equipo el futuro de Santa Cruz y de la Argentina. Bueno, Ajá. claras intenciones de ser el candidato a gobernador por el PRO, ¿no? Por el macrismo, digamos. Ujú. ¿Mm? En algún momento leí que la intención no era ser el candidato a gobernador, sino ponerse a disposición como para aportar. Pero bueno, si a vos te dicen necesitamos que seas el candidato porque Claro. sos el más conocido primero y el que menos nos va a costar instalar. Claro. No, obvio, tal cual. Pero tampoco hay grandes referentes No, por eso, del por eso. macrismo, del PRO en Santa Cruz que quieran ser candidato a gobernador. No, y además que tengan una imagen pública como la de Marquich, ¿no? No, Que no porque necesita no es instalarse, tal exacto, cual, exacto, tal cual. tal Bueno, cual. ahí está mirando la foto en YouTube, la que subió su... Gracias, Juli. Bueno, y los comentarios, o sea, hay de todo tipo de comentarios, quienes lo felicitan, otros preocupados. ¿Y ahora quién va a ser en el camino?
No, yo leí un comentario que decía, era de Federico Muñoz, un colega, decía algo así como se regodeaba que los periodistas independientes, entre comillas, ¿no? Sí, Terminan siendo después candidatos de la coalición opositora, digamos, A ¿no? propósito de periodismo independiente, me acuerdo que en esa nota que compartíamos, que le hacía Mario Marquich, pibito, en el año 96, imagínate, hablábamos de periodismo independiente. Ah. Porque te acordás que TN se jactaba, TN periodismo independiente. Sí. Y le tiro esa puntita para hablar y me quedó muy grabado. El periodismo independiente no existe, pibe. ¿Y vos qué pensás, Porque Juli? en el mejor de los casos tenemos una línea editorial que respetar. O sea, Es cierto, igual, permiso, perdón, buen No, día. dale, pero si te no, escuchamos, si estás acá. sí. Estás Es acá. cierto lo que señalan igual, porque hoy al aire está Luis Otero, Dominique Metzger. Claro. Luis Otero fue candidato a intendente De de Avellaneda. Avellaneda. Dominique Metzger también, Carolina Lozada, Sí. que era de América. De América, Ay, que es senadora por y San todos Juan. van para el mismo lado, Sí, van sí, para sí, el PRO, sí, para sí, Juntos sí. por el Cambio. Entonces Sí. hay ahí un poquito de verdad en eso. Y del otro lado, decir que Víctor Hugo Morales, o sea, no es, bueno, qué sé yo. No, Víctor Hugo no, porque encima es uruguayo. Pero no he visto, seguro que sí. Pero a ver, por más que no sea candidato, además, creo que renunció hace 5 años ahora Víctor Hugo, ¿no? Sí, pateó la puerta, o sea, muy mira, no sabía. Digo, no es candidato, pero porque no quiere, o sea, qué sé yo, pero O está porque no claramente puede. identificado con C5N, o con el kirchnerismo, sí, sí. Claro, sí, obviamente. Sí, obviamente. tal cual. No, abiertamente, ¿no? Lo que pasó con Víctor Hugo, aparentemente, lo que dicen, lo que contó Luis Ventura, se lo contó hace 2 noches en el pase entre el programa de Ángel de Brito y el programa de Ventura con María Belén Ludueña, es que Víctor Hugo Morales estaba reclamándole a la gente de 5N porque él tenía unos meses para atrás, no le pagaban el sueldo. Ajá. Entonces ya estaba bastante cansado el hombre uruguayo y muy grandote físicamente, por cierto, fue y les reclamó de una manera un poco más contundente, Sí. ya con algo de enojo, y le dijeron algo así, como le dijeron a los compañeros nuestros de Canal 9, que trabajaron horas extras en noviembre, algo las así. adeudan, sí. Y se las adeudan, le dicen, no tenemos fecha. Y también tampoco están cumpliendo con las recategorizaciones que firmaron en una paritaria. Como Y- yogur de chino. Claro. ¿No tiene fecha? Exactamente. Le dijeron a Víctor Hugo, no, ahora no tenemos guita, no. Ah, no, pateó una puerta, es lo que dicen. Mirá que Víctor Hugo, hombre de 1,90 m, grandote, pateó una puerta, les dijo de todo, Ujú. insultos de por medio y se fue. No, ni siquiera hizo su programa. A mí lo que me decían y lo que leí por ahí es que le ofrecían pagarle en pesos. ¿El Lecop? No. ¿No en pesos? Ah. No, y dije que otra se maneja con Ah, otra no, moneda. claro, no, ¿Y ¿Sabés quién lo dice? Y yo le creo. ¿Quién? Marcelo Zepernik. Que a propósito lo vamos a tener mañana Marcelo acá en su espacio. Mira, él lo publica en su Face, así que entiendo. Él que está en público. todas, en todos los temas. Sí, Hizo una obvio. referencia al respecto. De Dale, esta dale, a salida ver, de Víctor compartimos. Hugo. Dice, ¡qué pérdida! Dice Marcelo. Renunció Víctor Hugo hace 5N. Sí. Parece que la empresa le ofrecía sus honorarios en nuestra gloriosa plata argentina. Y el compañero Víctor prefería los verdes billetes que imprime el asqueroso imperialismo yanqui. Irónicamente, ¿no? Y ahora, ¿dónde podré informarme? Se pregunta Marcelo, de la realidad nacional sin el aporte de este periodista que hacía gala de coherencia, honestidad intelectual y compromiso con la verdad. ¿Dónde se va a informar? No sé, ya le vamos a contar a Marcelo dónde se ubique Víctor Hugo. Qué victoria para los medios hegemónicos, que seguirán vendiéndonos los espejitos de colores del neoliberalismo. Ahí está. Preocupadísimo, Marcelo, que mañana lo vamos a tener acá en su espacio cerrando el viernes. 9 de la mañana, 2 minutos con nuestros auspiciantes a quienes les vamos a agradecer. Nuevamente vamos cerrando este día jueves de la otra gestión. Gracias a Cabañas del Titán, en pleno centro sobre la Avenida del Libertador, esto es en el Calafate, y tienen salida por el Paseo Costero.
La mejor vista del lago, equipadas para 5 personas cada una. Hay una promoción para los santacruceños, atención, a 15.000 pesos cada una. Asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Qué lindo. Tranquilidad absoluta. Cabañas del Titán en El Calafate. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y consérvalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Y nosotros tenemos una propuesta para cada una de las necesidades de los auspiciantes que van a venir, así que los invitamos, se comunican con nosotros por redes, como lo hicieron los Sandín de Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Así es, los que quieran sumarse. Acá Ustedes estamos. saben algunos chicos que... A ver, ¿Creo que ya después de las 9 se reparte o...? Mentira, mentira. Sí, pero se comparte, pero todo, lo de ustedes, de 9 a 12 y lo nuestro, Claro, y se participa. Dale, acepta. No tengo problema. Tránsito policial y... No tengo problema, no, entre los 5 y... No le Ahí tocaste vamos. timbre a ningún sordo, ¿eh? Olvídate, te salió a correr. ¿Cómo están, chicos? Bien, buen Bienvenidos, buen día. Escuchando muy atentamente todo lo que hicieron. Siempre es súper interesante el programa, las entrevistas, lo que cuentan. Así que está teniendo mucha repercusión. Así Gracias, que, gracias. Nos quedó en el tintero, no pudimos comunicarnos finalmente con Alejandra Beroy, se nos cortó el tiempo, pero bueno, Brian la llamó, no tuvimos respuesta, así que esa entrevista nos queda pendiente. Bueno, perfecto. Bueno. Súper interesante igual, porque lo que se está armando ahí es pinta bien, digamos, dentro Sí. de lo que es una provincia donde los gremios están tan afines ya, que se arme algo ahí. Tal cual, es cierto. Pero ¿saben qué? A mí hay algo que, digamos, metiéndonos desde otro lugar ahí. ¿Por qué? Porque esta convocatoria que hizo Judiciales respondió, por supuesto, el gremio anfitrión, el SATSAID, y después entes descentralizados que están a cargo, digamos, de ATE, de la gente Ajá. de ATE, sea de Caja de Previsión, de ASIP, Caja de Servicio Social, bueno, distintos lugares, ¿no? Que tienen representatividad. Y me llama la atención el planteo también, porque ayer compartíamos el audio de Gustavo Saldivia, que es el referente de esos entes dentro de ATE. Bien. Y él marcó puntualmente que la idea de este grupo que se ha juntado junto al gremio de televisión y a los judiciales y están llamando a otros gremios hermanos es, queremos dejar en claro que nosotros no respondemos ni a los gobiernos ni a los patrones. Y tenemos que luchar por un salario digno y basta de aprietes y mejorar las condiciones de trabajo de todos los laburantes estatales de la provincia. Y la verdad que ese discurso, que él lo tiene, porque me consta, yo no lo veo Lo que tiene sea... y lo practica. Y ¿no? lo practica, exactamente. Porque el discurso lo tienen todos. Sí, Este sí, discurso pero él justo. lo practica Sí, claro. y no es el mismo que tiene la conducción No. de ATE. Nosotros siempre nos llamó la atención ese fragmento de ATE que siempre se para, reclama, tiene logros. De hecho, así siempre quedamos muy expuestos como cuando tiene que reclamar, reclaman. Y es muy diferente al funcionamiento de ATE en general, que sabemos cómo viene funcionando bastante afín al gobierno, ¿no? No, por eso es que es raro ver una bandera de ATE en este grupo en estas fotos que mostrábamos ayer, en este grupo incipiente, ¿no? Sí, que era mayoritario, porque Claro. fíjate que había gente hasta de IDUB, ¿no? Que está enrolado en ellos. Y bueno, también me da que pensar porque las elecciones en ATE se vienen Sí. dentro de muy poquito. Sí. Este año, sí, no tengo precisa la fecha, pero sí. Creo que No hay fecha todavía. El primer semestre del año, me parece que es. Exacto. El otro día hablamos con uno de los
de lo que es la oposición, el ATE, en ATE, nos decía que ellos no sabían la fecha exacta, por lo menos todavía no hubo convocatoria, pero que sí son este año. Y Claro. es verdad, ahí puede llegar a pasar algo capaz, no sé. Sí. Claro. Vaya a saber. Otra de las cuestiones que quería, hoy lo hablábamos con Claudio en el auto cuando veníamos a hacer el programa, que quería comentarlo en este momento con ustedes. Saben que ayer, cuando ustedes estaban al aire, que fui al Teatro Municipal a hacer un vivo de un programa que se anunció a raíz de justamente el Día Internacional de la Mujer, que tiene que ver con nuevos dispositivos para el abordaje de situaciones de violencia de género. Lo vi al intendente y le vi un semblante totalmente distinto. Ya es el mismo semblante que tenía el lunes cuando tuvo que inaugurar el periodo de sesiones en el Consejo Deliberante, ¿no? Creo que lo que sucedió con la muerte de Coquito Yarzo y que involucró a personal municipal, creo que podría ser por ahí, ¿no? Que fue un golpe muy duro y además que tocó la entraña de la gestión municipal por la presencia de Claudia Picuntureo, que es familiar, la secretaria de Coordinación y íntima, cercanísima al intendente. Creo que esto todavía no lo ha podido digerir o por lo menos lo ha golpeado muy fuerte. Yo tuve la misma percepción. Fui a cubrir un acto el martes a la tarde en APAP, un marco del Día de la Mujer, una muestra de Eva y de Perón, que se... Ahí en APAP a la tarde estaba el intendente, también lo vi con un semblante como preocupado, como viste que siempre, no sé si han ido a cubrir los actos, él llega, saluda a todos, son 150, 200, 300, no tendrán manisa uno por uno. Y te da charla, Y te da charla, sí. No fue este caso, llegó, ni siquiera habló, con eso te digo todo. Ni siquiera con eso te digo todo. Así que también lo vi, como buscamos, cuando hablamos esto, encontramos un calificativo de acuerdo a sus expresiones. Pero sí, así estaba, me dijiste vos, que no era preocupado. ¿Cómo pesadumbrado? Algo así, sí. Tiene... Puede ser, sí. Lo compartimos, ¿no? Esto... A esta percepción que tuvimos, la verdad, de Grasso. Me llamó mucho la atención porque lo veo, su cara es distinta, tiene otro semblante. Seguramente. Nosotros vamos a hablar hoy con alguien que se dice, queremos confirmar o no, que va a ser candidato por el sector de Grasso, que es Pedro Mancilla. Que empezó a surgir ese rumor desde hace un par de días, así que hoy va a venir Pedro acá a la radio a confirmar si sí o si no. Así igual, en ese sentido sería un condicionante muy grande para lo que se viene inmediatamente, ¿no? Que lo habló ayer Cari con Robles, sí, la paritaria. Que uno infiere igual que por lo que dijo Robles, lo van charlando en línea directa. Y como, tanto, dale. Eso pareciera que se viene arreglando antes, ¿no? Porque de hecho Robles se animó a decir, vamos a ver si lo cerramos el mismo día. O sea, tal cual. Sí. Es como que lo llevo listo de firmar. Pedro Mancilla ya fue candidato una vez, ¿no? Sí, fue candidato. con Beloni. Con Beloni fue candidato a diputado por el pueblo, exactamente. ¿Y ahora qué sería? ¿Concejal de la línea de Grasso? Sí. Y algo así se estima. Tendría un caudal si Soem, digamos, responde. Pero... A ver, si va a ser candidato, claramente lo que arreglen en paritaria va a ser muy beneficioso para que los municipales digan, che, qué grande Pedro. Sí. Por ahí. Tiene que ser un superhéroe, digamos, de los municipales, una cosa así. ¿Vos qué decías, Nica? No, que seguramente se verá con el correr de los días. Yo me imagino cómo está todo el sector del arco gremial, más allá de Pedro Mancilla, van a aparecer, bueno, días atrás se conoció también a Sandokan, este muchacho de ATE, ¿cómo? Sí, que Unión Popular marcaba que tenía candidatos en Santa Cruz, y uno estima que el único que está acá es Garzón. Sandokan Garzón, sí. Capaz que se tira también. A ver, yo de los gremialistas cada vez creo menos. ¿Crees y esperás menos? Espero menos. Porque vamos a la Concepción. Les guste o no les guste, todos los gremios, en su gran mayoría, todos sus gremios. Los gremios en la Argentina, chicos,
tiene una extracción que es... Y son peronistas, claro. claro. Sí. Y a la hora de ir armando o tejiendo estructuras y, por así decirlo, estrategias de campaña, siempre los gremialistas en la historia argentina han jugado papeles importantes. Y tenemos papeles importantes desde Rucci hasta la vuelta de la democracia. Pasando por el alfonsinismo, las huelgas de la CGT. Las huelgas de la CGT. ¿Quién recuerda a Ugalini? Sí. Moyano, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. ¿De qué? No me extrañaría que sea quizás el año o la elección donde por ahí se conozcan mayor cantidad de participación de gremialistas. Me da la impresión, ¿eh? Claudio Silva también me parece que fue candidato. Fue candidato. Un par de elecciones. Sí. Era secretario de Comercio. En la última, que después no estaba. ¿Con quién estaba? Con Belloni también, me parece. El que, en si esa no época, recuerdo mal. En esa elección, el que quería ser candidato de Belloni Iba. Tranquilamente. Belloni, lo que quería era gente que le juega a su favor. Sí. Podría haber sido vos tranquilamente, Mica, Juli. No, pero no soy sindicalista. No, pero igual. Igual, fuera del sindicalismo. Sí. Igual me ofrecieron, pero no de ese sector. ¿Te ofrecieron? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Algo que... No me acuerdo. Menos mal que dije que no. Ay, me iluminó Dios. Si te vas a estar como Ramón Díaz. No fui. Me quiero ir, dijo no. No quiero ser testigo de nada. No estaba así. No, yo estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires cuando recibí el llamado. Uh-huh. Pero bueno. Pero no fue de ese sector. ¿Qué hubiese sido de usted? ¿Fue un sector que ganó o que perdió después? Perdió. Perdió. Sí, perdió. Pero no es algo que hoy me interese. Hoy me interesa. Capaz que vas a hacer como Marquís, claro. Bueno, lo bueno es que nunca fui ni voy a ser ni nada kirchnerista, ¿no? En esa no me voy a cambiar, jamás. Lo bueno es eso. Y sí, para mí es una cosa positiva. O sea, ahí hay una diferencia. Yo de ese bando... No es mi ¿Estás carta. afiliada a algún partido o no? No, fui adherente. Sí, no estoy afiliada a ningún partido. Uh-huh. Por ahora. Quería ser senador. Nada más. Vivir en Buenos Aires. Y a mí me gustaría Por ser el tu Parlasur asesora. como Subi. Cobra Sí, eso está bueno. Como hacía Metá. Sí, Metasa y Subit, lo mismo. Esos caros son buenos. Pero no era que no cobraban, no era que era ad honorem. Que te filtre. Cuando crearon esto, era que no era ad honorem, el del Parlasur. No la veo a Subi que se me ad honorem. No haría caridad. No la veo a Subi. Es caro alojarse en Montevideo. No, aparte de lo que salen las remas de papel para hacer proyectos y todo eso. Lo carísimo. Las máquinas de escribir. Sí. Claro. Bueno, así que Nica, senador para arriba. Senador para arriba, está bien. sí. Si no vengan, no llamen. Ni me llamen. Por menos que eso, ni lo llamen. Como dijo una amiga, mi sueño es ser asesora. Claro. Esa Eso está bueno igual. Bueno, pero por eso yo quiero ser asesora tuya. A nivel nacional. Vos sos el senador que eres asesor. Claro. Yo voy de prensa, así que. Pero no atendemos a nadie acá, ¿eh? Después le pegamos la desconocida. Y no, y como todo, como la mayoría. No está, senador, está de viaje. Claro. Me estás dando idea, ¿eh? Estoy pensando en Perito. No vayas a ver qué. Soy nacido en Perito Moreno. Embajador de Perito Moreno. No, que embajador. No. Pero me tengo que volver a Perito. Ajá, bueno. No, digo, sí hemos tenido Vas un senadores, par y diputados. volvés. Ahora, si querés usar eso como excusa, es otra cosa. Después lo arreglamos. No, yo quiero ser intendente. Me gustaría ser intendente. Existe el Zoom, dijo Cari. Pero Que no te vas a ningún lado. Ah, ¿te gustaría ser intendente? ¿Qué quiero sacar? Pide que hay algunos que... Sí. ¿A qué hijo del pueblo no le gustaría ser intendente? Oh, ¿te gustaría ser Gente que dice que vive mal. Ah. Encima, ¿De la mochila? así como está el pueblo, que no Sí, voy muy seguido, pero... tenés la vara baja igual, Perito. Tal cual, sí. Está. No, increíble. Un solo dato les dejo, ya lo dijimos, pero bueno, se los dejo a ustedes. Y
Perito Moreno, lugar emblemático de la provincia de Santa Cruz, paso inexorable por la ruta 40. Si uno circula a la 40, si viene de Bariloche y quiere ir a Calafate, por ejemplo. Es más, la avenida San Martín en Perito es ruta 40. Es ruta 40. ¿Sí? No tiene camping. Por segundo año consecutivo. Y eso iba a decir, es el segundo año que voy consecutivo, no tiene camping. El no camping hay municipal dónde hablamos, sí, ¿no? Y sí. camping privado tampoco hay. No hay camping municipal por segundo año consecutivo. Un pueblo que se jacta de ser turístico. ¿Y el pueblo está lindo o está...? Que administra, la municipalidad de Perito Moreno administra el sitio Cueva de las Manos. O sea, si hay un emblema turístico en la zona es Cueva de las Manos, patrimonio cultural de la humanidad. Y no tiene camping. Y encima este año con el auge del motorhome. Y el año pasado ya se veía, ya se veía. Nosotros veíamos que andábamos, digamos, recorriendo un poco, veíamos cómo daban vuelta los motorhome, la gente, dónde se podían quedar con la carpa, no tenían un lugar. Claro, carpas donde había un arbolito y abajo armado en la carpa, porque el camping municipal fuera de servicio. Después de la pandemia, hubo un problema en pandemia porque aparentemente se usaron las instalaciones para aislar gente, las instalaciones del camping, o para darle estadía a la gente que pasaba por el pueblo y necesitaba hacer la cuarentena. Y aparentemente hubo un grupo de gente que ya usurpó parte del lugar. Entonces una cabaña, ¿entendés? Pero bueno. Eso es un tema que hay que solucionar. Ese es el argumento para decir no. Ahora el camping presta una función social, no turística. Pero bueno, ¿y qué hacemos con el motorhome? ¿Qué hacemos con la mochila? ¿Qué hacemos con la gente que necesita una carpa? Claro. Además, bueno, una parte estaba usurpada, no todo el camping. O sea, bueno. Lamentable, así que preguntaba cómo ya estaba está sonando como Lobo 2023. Sí, dale, claro. mandale. Me gusta. Dale. Pichoncito 2023. Sí, vos preguntabas, no sé si te sirvió el ejemplo. Así está, sí. Ya bueno. Me alcanzó. ¿Nos vamos? Yo me tengo que ir a la calle. 20 minutos. Sí. Que tengan buen programa, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Buen día. Gracias. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Una muy mala jornada. Es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Entonces siempre estuvimos al aire, claro que sí. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí? Yo Cristina, pelotudo. ¡Sacá la mano del carajo! ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pusteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. No nos olvidemos. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Nada para allá, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. David, y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos con pasión!
¡Ese es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Raza superior, siempre juega hasta el final. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Bien, Desde tres represento un piedrazo que hace falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el entre semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sexo. Solo buscas entretener, esto es fácil de entender. Canta, mierda procesada para que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. Ni con un cacho se rescatan, son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, mi paciente no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el poco, vamos viendo. Que se queden pensando qué carajo estás diciendo. Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, Buenísimos días para ustedes. Bienvenidos al jueves en el 100.9 del dial. Continuamos después de que nos dejaran el aire caliente Claudio y Karina. Esto es Arriba al Día, arrancando la mañana con vos. Escribinos al 1551 6051 hasta el mediodía o pasado el mismo. Te acompañamos en el 100.9 del dial con toda la información, entrevistas y todo lo que va aconteciendo minuto a minuto en la mañana en nuestra ciudad, en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, en el país, el mundo y el universo, porque tenemos corresponsales más allá de la Vía Láctea. Brian Álvarez, como cada mañana, en la selección musical y puesta en el aire. Ya está el team dispuesto para arrancar con una nueva jornada. Saludo en principio a Fernando Tornu, que ya está aquí en los estudios. ¿Cómo le va? Bien de rosado, rosa de lejos y de cerca también. Rosa de lejos. Buen día para todos, ¿cómo están? Algo preocupado estoy. ¿Sí? Tengo miedo de perder un integrante de la cooperativa. Ahora que se vienen las elecciones, faltan muchísimos cargos, ahí buscando candidatos hasta por abajo de la tierra. Y nosotros somos populares. Y uno de nosotros dice, yo quiero ser senador. Olvídate, ya Sí. que lo van a llamar, me lo sacan, lo llevan de senador y nos quedamos sin nica. Está bien, yo voy de almorzador, a mí yo prefiero más el almuerzo, así que también, si quieren que sea candidato a almorzador, estoy. Yo voy de prensa de nica. Perfecto. No, si entramos, vos sabés cómo entramos todos atrás, ¿no? Pateamos la puerta y nos mandamos. Ponemos unos robots acá a trabajar. Sí, Todo inteligencia artificial. Claro. ¿A Brian le podemos dar una posibilidad? Y ¿También? Brian prende la compu para lo de inteligencia artificial. Claro, Brian puede manejar la barra brava que lo vitoree cuando usted diga discursos. El puntero de Nica va a ser. Claro. Tenemos ¿Le que gusta- hacer un personaje. ¿Le gusta Madero? ¿Eh? ¿Le gusta Madero? ¿Madero? ¿Qué Madero? ¿Puerto Madero? Sí. Sí, yo con Palermo ya me conformo. Listo. Ahí lo vamos a hablar. Bueno, no sé, nos mudaremos, entonces haremos el programa de otro lado. Avísenle a Beto O que de nos última, perfecto. Beto, vas a tener que venir a cubrir la mañana y te vamos a buscar ahí a un equipo que te secunde. Te digo, lo hablaba igual y a mí me hace ruido igual en algún punto, porque señalaban esto de Mario Marquich, ¿no? Y en TN particularmente. En C5N juegan abiertamente en política o en el kirchnerismo, pero no sé si, no tengo registro de alguno que, bueno, Gisela Marciota podría ser, que fue candidata y que fue segunda de Lamens, pero en TN hay varios, Luis Otero, Dominique Metzger, bueno, la chica que veíamos nosotros la mañana en América, Sí, que es por... Lozada. Verónica Lozada. Sí, Carolina. Carolina Lozada, que es por Santa Fe o Rosario. Exactamente, y que todos juegan, bueno, para el mismo lado. Ujú.
Es llamativo cómo no dan ni un compás de espera, ¿no? Saltan directamente de la pantalla a la urna. Y eso es como, a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Hay que primero caminar un poco o salirse de este lugar antes de ser candidato directamente. Pero no lo prohíbe la ley, no está prohibido. Sí, a mí me hace un poquito de ruido en las formas en las que se da. ¿Ustedes bien? Bien. Sí, bien. Un ¿Serán poco, candidatos? un poco de frío, ya empezó. Hoy noté, yo me despierto todos los días a la misma hora, 6:30 pasadas. Y es el primer día que lo noté más oscuro el día a esa hora. O sea, todavía no aclaraba como todas las mañanas a esa hora. Así que me parece que ya empieza una época del año donde empieza a oscurecer, quizás va a oscurecer más temprano y van a amanecer más tarde. Se empieza a cortar el día. Sí, Igual y empieza a llega estar más frío igual. Sí, a mí ahí el momento que menos me gusta del año es cuando amanece a las 9 y algo, que recién sale el sol y a las 6 de la tarde ya está oscurísimo. A mí me encanta diciembre porque los días son eternos. Claro. Y bueno, y después toda la etapa veraniega. Le mando un saludo a Beto que está escuchando del otro lado, ¿eh? Como cada mañana, para empezar a conocer los principales títulos de esta jornada, Desayuno Express de Noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque empezó ya todo lo que tiene que ver con la cuenta regresiva para, a partir de mañana, vivir una fecha de turismo nacional en Río Gallegos. Toda la gente a la que le gusta el automovilismo está expectante por ver los autos, ir a ver si pueden circular por el autódromo, comprando entradas, muchos a último momento viendo dónde y cuándo se compra, si se puede comprar el mismo viernes allá, si se puede comprar antes por internet o no. Después vamos a hacer un repaso de los lugares en los cuales todavía hay entradas a la venta, más allá del municipio, que es lo más cerca para muchos acá en el centro. O el propio autódromo. O el propio autódromo, donde dijo hoy Micheleto acá temprano en la radio, mandó un mensajito y dijo que ya están a la venta, así que si pueden ir hasta allá, van, lo compran y listo. Y mucho movimiento de equipos que ya están llegando a la ciudad. La organización ya también está a pleno acá también con la gente del Automóvil Club y la gente que está llegando a nivel nacional. Radio Nuevo Día va a cubrir los 3 días de actividad. De hecho ya lo viene cubriendo todos los días con la gente de A Toda Velocidad, y con ellos mismos vamos a cubrir los 3 días de intensa actividad en el Autódromo José Muñiz. Es decir, mañana a partir de las 3 de la tarde vas a poder escuchar todo lo que tenga que ver con el turismo nacional en el Autódromo José Muñiz. El sábado a partir de las 11 de la mañana y hasta que termine la actividad, también va a estar Radio Nuevo Día con la gente, con Alberto Llevar y su equipo en el autódromo, transmitiendo por 100.9 todo lo que está pasando. Y el domingo con lo que va a ser ya, o lo que van a ser las finales de la fecha, también cubriendo desde bien tempranito en la mañana por F100.9, por radionuevodía.ar, por la aplicación de la radio, capaz con algunos vivos, también cubriendo todo lo que tiene que ver con el turismo nacional. Hoy al mediodía, acá en la radio, vamos a sortear 4 entradas para el turismo nacional. Así que empezamos a meternos de lleno con eso. También tendremos hoy un par de entrevistas con gente que nos va a poner a tono de todo lo que se va a vivir en esta visita que hace muchísimos años. ¿Sé cuántos que no tenemos acá en Río Gallegos? ¿no? 8 años. 8 años hace que no venía o no teníamos esta visita en la ciudad, y la podemos ya empezar a disfrutar a partir de hoy, y en lo estrictamente deportivo será mañana el primer día de competencia.
Venga, Brian, porque también hay novedades respecto del paro docente. Hoy es el segundo de los 3 días de paro. Se siente todavía. Algunos decían que el día más fuerte iba a ser ayer, pero hoy se lo ve bastante parecido respecto de la poca cantidad de gente que tenemos circulando del ámbito escolar en nuestra ciudad. Acá tenemos un par de colegios, uno enfrente, uno a la vuelta, y hay muy, pero muy poco movimiento. En la mayoría de los colegios aparentemente pasa lo mismo, así que hay una adhesión bastante importante a este paro de 76 horas convocado por ADOSAC en este conflicto docente que no tiene resolución todavía. El gobierno le ofreció a los docentes aumentarles el salario por la inflación, digamos, por cláusula gatillo, que es lo que haya de inflación todos los meses y sumarle un 4% a eso. Ellos dicen que es poco, y ayer, como ejemplo, Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, indicó acá en la radio que hay docentes en Santa Cruz que en el último recibo no alcanzan los 100.000 pesos de sueldo, y por eso están reclamando de esta manera ante el gobierno de la provincia, que por ahora no quiere ceder, no quiere soltar más plata, aunque todos sabemos que la tiene, y promueve este conflicto, entonces, que después termina con paros que afectan tanto a los docentes como a padres y alumnos en nuestra provincia. Así que veremos si finalmente el gobierno se digna a desembolsar un poco más del tanto dinero que tiene, incluso el plazo fijo, y pone acorde a los sueldos de los educadores de Santa Cruz, los que forman futuros profesionales y les enseñan educación a los chicos, les ponen en el bolsillo lo que les tienen que poner. Voy a sonar altamente hortiva y no creo que una cosa sea en detrimento de otra. Aviso esto antes de decir que es paradójico que el gobierno haya puesto dinero para que se desarrolle una carrera de autos y que la tiene y que está perfecto y que está bien porque impulsa el turismo, al movimiento, a todo lo que ya hemos mencionado, pero que a la vez no esté tan preocupado en resolver una situación tan clave como la educación, ¿no? Que es una cuestión que es de todos los días, a largo plazo, y que además viene siendo deficitaria hace tiempo. Las prioridades están trastocadas para el gobierno. Y la última que tengo para contarte es policial, porque tuvimos otro caso de violencia de género acá en Río Gallegos. En este caso, un hombre entró por la fuerza a la casa de su ex y terminó recibiendo un golpe en la cabeza. Esto ocurrió en la madrugada de ayer, momento en el cual personal del Comando Radioeléctrico recibió un llamado. Les estaban pidiendo presencia policial en una vivienda en calle Hernán Cortés por desobediencia a medidas cautelares. Esto es una restricción que un hombre decidió no respetar. Aparentemente, cuando llegaron lo encontraron y entendieron por qué no estaba respetando la restricción, y era porque estaba totalmente borracho. Ingresó por la fuerza a la casa de su expareja y terminó recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Así que esto ocurrió cerca de las 6 de la mañana. Personal de la comisaría cuarta tuvo que intervenir y reducir a otro hombre que era el que aparentemente intermedió en esta situación. Así que el que violó la restricción terminó golpeado e internado en el hospital de Río Gallegos. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Interesante historia de un santacruceño que acompaña y que seguramente sea envidia de muchos. Lo han entrevistado los chicos en la versión de fin de semana de la otra gestión. Beto Merino es su nombre, es percusionista, trabajó con Luciano Pereira,
de hecho, creo que forma parte del staff de Luciano Pereira, y fue convocado en este caso para integrar la gira de Ricky Martin que justamente este músico centroamericano realizó en nuestro país con el espectáculo Ricky Martin Sinfónico. Un muy buen espectáculo, estuve viendo algunos videos, interesante esta versión, quizá medio unplugged de Ricky Martin, que también tiene un unplugged que está bueno, de aquella sesión de MTV. Desde un medio santacruceño justamente hablaron con él, me llamó un colega para que dividamos la gira de Ricky Martin Sinfónico entre los dos. Yo hice los shows de Villa María y Mendoza, 3 en total, y mi colega otros 3 formando parte de la sección de percusión de la orquesta que se sumaba a la banda. Hice 2 ensayos en Villa María y después vinieron los shows. Estuvieron llenos total y fue una linda experiencia tocar con la orquesta, obviamente en el marco de la gira de un artista como Ricky Martin, que tiene una trascendencia significativa. Justo me coincidió que venía ya de gira con Luciano Pereira y se me juntaron los dos, así que fueron 11 días de gira entre ambas cosas. Resumiéndolo, fue una muy buena experiencia, dijo a El Imparcial Santa Cruz este músico santacruceño Beto Merino, que anduvo girando con Ricky Martin, nada más y nada menos. Y una policial con la que cierro justamente esta sección y que tiene mucha injerencia y se repite mucha frecuencia, eso quería decir, en la zona norte de nuestra provincia. En este caso encontraron a gente en el sur de Comodoro Rivadavia, la División de Seguridad Rural, con guanacos peinados de manera ilegal, y se secuestraron un total de 3 animales allí en las cercanías al sur de la propia ciudad de Comodoro Rivadavia, donde los llevaban en una camioneta en horas de la madrugada, y se estima que podrían incluso también provenir de Santa Cruz, así que fueron demorados, fue secuestrada la carne, degustada por los propios efectivos, nada, mentira, y obviamente puestos a disposición de la justicia estos 3 hombres que fueron detenidos. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Dieron a conocer los fundamentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal publicó hoy los fundamentos del veredicto condenatorio contra la actual vicepresidenta en la causa denominada Vialidad o Obra Pública en Santa Cruz, ¿no? Y que ahora hay 10 días hábiles para apelar ante casación, tal como estaba anunciado el tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados en la llamada causa Vialidad. Dio a conocer en la jornada los fundamentos de su veredicto, y a partir de este momento queda abierta la etapa de presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación. De esta manera, el Tribunal Oral Federal 2 notificó pasadas las 9 de la mañana los fundamentos de la sentencia, y a partir de acá se inicia este trámite de apelación, seguramente por las defensas. De todas maneras, del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, se espera que se cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas. Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la vicepresidenta, que fue condenada a 6, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito que así se consideró probado. Bueno, ya están los fundamentos, dieron a conocer los fundamentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora hay 10 días para en casación apelar esta medida.
Se viene un nuevo canje de deuda en nuestro país. En este caso, Sergio Massa, días atrás, dio algunos detalles. Bueno, se descuenta que alcanzará buenos resultados, ya que se sellaron ciertos compromisos con el sistema financiero. De hecho, bien vista la medida por la gran mayoría de bancos en nuestro país, este canje de deuda que ha anunciado el gobierno y que algunos desde el mercado ven con buenos ojos. De todas maneras, todavía están todos con una cierta cautela. Puede tener un alto porcentaje de adhesión, como no tanto, como que esperan, ¿no?, que tenga un alto porcentaje de adhesión por parte de interesados del circuito financiero. Son unos 14 billones de pesos que puede no contar con trámites de tasas de intereses, sin embargo también existe un nuevo riesgo que puede llegar a desencadenar una crisis este año en cuanto al aumento de la inflación, ¿no?, que es por ahí donde se lo mide a este nuevo canje de deuda que hace la Argentina. Y la última, una noticia triste para el fútbol argentino. Se va un emblema, falleció un emblema del fútbol de Córdoba, más que nada, pero fútbol también argentino nacional de la década del 70 y 80. Murió Luis Antonio Lacha Ludueña, referente de Talleres de Córdoba. El exjugador tenía 69 años, se encontraba internado en estado crítico en un centro de salud en la capital cordobesa. Luis Antonio Lacha Ludueña, a los 69 años, luchaba contra una larga enfermedad, de acuerdo a lo que se informó a través del medio Cadena 3, y donde hoy confirmó la triste noticia el deceso, otra gloria de Talleres de Córdoba y de fútbol argentino como mundialista, como también es José Daniel Valencia. Bueno, lamentablemente ha dejado de existir Luis El Hacha Ludueña, un emblema de Talleres de Córdoba y también del fútbol argentino de la década del 70 y el 80. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. En el plan internacional solamente voy a decir, no es que lo haya obviado Brian, sino que yo le dije que vamos a las efemérides porque venimos tarde, que quedaron afuera Messi y el Cuti Romero de la Champions League, con el PSG contra el Bayern Múnich y el Tottenham contra el Milan. Así que 2 campeones del mundo afuera de la Champions. Y en menos de un año, 364 días, el PSG quedó 2 veces eliminado de la misma competencia. No hay plata que valga. Efemérides del 9 de marzo, a los 73 años, fallecía en San Pedro de la ciudad de Los Ángeles el poeta y escritor alemán nacionalizado estadounidense Charles Bukowski, uno de los más influyentes de la generación beat y símbolo del realismo sucio. En 1941 nacía Antonio Gasalla, un día como hoy, en Ramos Mejía, actor, humorista, director y profesor de teatro, uno de los pioneros del Café Concert de Buenos Aires, apodado el Rey de la Calle Corrientes por el éxito de sus espectáculos. Ganó 4 Martín Fierro, 3 Conex y un Cóndor de Plata, entre otros premios. También nacía Diego Torres, un día como hoy, actor, cantante y compositor, hijo de Lolita Torres, ganador de 10 premios Gardel, entre otros galardones, y lleva vendido más de 20 millones de discos. Este artista pop que va a formar parte hoy de la mañana musical. También está de cumpleaños Ismael Serrano, el madrileño cantautor, una de las voces más destacadas, creo yo, de la música española, que quizá a nosotros no nos llega tanto, pero que además, en similitud quizá con Joaquín Sabina, tiene una mirada hacia Buenos Aires y hacia Argentina muy afectiva. En 1963 se inauguraba el Museo Picasso en Barcelona, donde se exponen justamente 4.251 obras del artista malagueño, y que justamente marcó la historia del arte español, con una fuerte oposición hacia el régimen de Francisco Franco. En 1970
Black Sabbath, precursora del heavy metal, debutaba en los escenarios al actuar en The Roundhouse, un antiguo depósito de motores ferroviarios del barrio londinense de Chalkform, donde justamente se reconvirtió en un recinto para espectáculos musicales. Y en ese local, en 1968, se había realizado el único recital de una banda de rock estadounidense. Estoy hablando de los Doors. En 1936, a los 82 años, fallecía Alexander Watson Hatton. ¿Quién fue este hombre? El padre del fútbol argentino, quien fue presidente de la Argentine Association Football League, antecesora de la AFA, y además fundó el club Alumni, que fue el más ganador de la era amateur del fútbol en Argentina. Está de cumpleaños el ídolo de mi amigo Héctor Mancilla, Juan Sebastián Verón. Nacía un día como hoy en La Plata, exfutbolista, actual presidente de Estudiantes de La Plata, quien disputó 3 mundiales, 98, 2002 y 2010. 2002 jugando por Inglaterra, ¿no? Claro. ¿Cómo quedó ese mito y no se pudo erradicar nunca más, pobre Verón? ¿O no? Marcó 75 goles en 631 partidos, una muy buena carrera hizo. Estudiantes, Boca, Manchester United, Chelsea, también en Inter italiano, en la Sampdoria y en Parma, en aquel Parma glorioso de los argentinos. Y nacía también Bobby Fischer en Chicago, Illinois, gran maestro estadounidense de ajedrez, campeón mundial entre el 72 y 75 con el gran clásico ante Boris Spassky. 9:49 de la mañana. En 20 minutos metimos todos los títulos, metimos efemérides y también vamos a meter en los 10 minutitos que nos quedan un tema musical y una tanda para empezar con las entrevistas. El primero de la mañana es Thiago Martínez, justamente a propósito de esta atmósfera tuerca que me tienen 4000 vueltas al corte esperando el semáforo verde. Escuchamos, en tanto, un poquito de Ismael Serrano para comenzar la jornada. Recibiré postales del extranjero, tiernas y ajadas de esos recuerdos. ¿Cómo están todos? Te echo de menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos. Y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. Aquellas manos, aquella mujer, aquel invierno no paraba de llover. Perdona que llegué tan tarde, espero saber compensarte. Estás tan bonita, te invito a un café. La tarde es nuestra, desnúdame. Tras el relámpago te decía siempre, recogeré flores en tu vientre. Otro hombre dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Ven, acércate a mí, deja que te vea y otras primaveras te han de llevar muy lejos de mí. Perdido que el mundo pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar.
Las frías mañanas en la facultad, tú casi siempre huías conmigo al bar y me enfadabas y preferías el aula a mi compañía. Sobre la mesa, botellas vacías, que esa no es arrancarte esa risa. Y ahora cambiemos el mundo, amigo, que tú ya has cambiado el mío. ¿Qué haré cuando te busque en la clase y mi eco me responda al llamarte? Otros vendrán y me dirán que te marchaste, que te cansaste ya de esperar. Digo que el mundo pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y nos señale el norte de la estrella polar. Y la ronquera, los traicioneros nervios que me atacan antes de cada concierto, viejas canciones, antiguos versos que espero que tenga algún eco. Y en el futuro espero, compañero, hermanos, ser un buen tipo, no traicionaros, que el vértigo pase que en vuestras ventanas luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos que es el momento, que estamos todos y no falta casi nadie. Y hay que apurar la noche que acaba de empezar. Vértigo que el mundo pare, que corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y nos señale el norte de la estrella polar. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Arrancó el despliegue de gendarmes y policías federales contra narcos en Rosario. Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal ya patrullan los barrios de Rosario con el objetivo de combatir la inseguridad y el narcotráfico. Y en ese despliegue ya hubo detenciones y hasta fueron aplaudidos por los habitantes de esas zonas. Uno de los barrios en los que arribaron las fuerzas federales fue Los Pumitas, donde asesinaron a Máximo Jerez, el nene de 11 años, que salía de un cumpleaños y murió tras una balacera en el lugar, que además dejó otros 3 menores heridos. Gripe aviar. Murieron 240.000 gallinas en Río Negro y Mar del Plata. La detección de gripe aviar en Argentina preocupa a las autoridades y productores del país, luego de confirmarse la muerte de más de 220.000 aves en Río Negro y 20.000 ejemplares afectados por el virus en una granja avícola de Mar del Plata. Un establecimiento en Mainqué, Río Negro, tuvo la muerte de 220.000 gallinas por la infección, sumado al despoblamiento sanitario, es decir, aquellas aves que deben ser sacrificadas para evitar la propagación de la enfermedad. Noticias al instante. Estados Unidos dijo que permitirá una visita de la presidenta de Taiwán. Los Estados Unidos confirmó este miércoles que permitirá que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visite California para reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, pese a la opinión adversa de China. La llegada de Tsai es completamente consistente con el statu quo
de relaciones diplomáticas entre China, que no reconoce la independencia de Taiwán y Estados Unidos. Ricardo Gareca asumió como entrenador de Vélez y debuta ante Platense. El Tigre Gareca asumió este miércoles como técnico de Vélez en su segundo ciclo en el club y debutará el lunes contra el Platense de Martín Palermo por la 7ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El club oficializó la llegada del Tigre al Fortín en su cuenta de Twitter con una foto en la que se lo ve al entrenador muy feliz, con una seña de todo bien y con la ropa de Vélez Sarsfield en su primera práctica al frente del equipo. Gareca, de 65 años, estuvo anteriormente desde 2009 hasta 2013, cuando cosechó 4 títulos de primera división y llegó a una semifinal de la Copa Libertadores de América. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain.
Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Arriba al Día. Fernando Tornó se va a hacer Cordero de Dios un ratito. Enseguida volverá, tiene que ir a cumplir con obligaciones parentales en este momento. Misa. No pasa nada. No fue a la misa de su bautismo, tiene que ir a la del colegio. Bueno, son menesteres, ¿no? De la educación católica. A nosotros, por suerte, no. Yo al salesiano no nos obligaban, así que zafamos. Hablamos del acontecimiento del primer semestre, del primer trimestre de este 2023 para nuestra ciudad capital. El TN llega a Río Gallegos, ya está en Río Gallegos, ya están los boxes preparados, los autos que han llegado ya en su mayoría o van llegando. Hoy habrá seguramente algunos giros por parte de algunos pilotos. Y tenemos nuestros créditos locales, lo dijimos, ya confirmados los 4 que son titulares, que correrán, que afrontarán la temporada, como son Seba Gómez, los hermanos Jerónimo y Mateo Núñez y Tiago Martínez, a los cuales se suma Iván Alberoni también, ¿Cómo? Por esta carrera. ¿no? Por esta carrera, lo de Alberoni exactamente, aprovechando su condición de local o aprovechando que está a mano justamente la competencia. Y tenemos a nuestro crédito con el que hablamos frecuentemente. Lo queríamos tener en el estudio, no vamos a negar ello, pero entendemos que el vértigo previo a la carrera lo tiene de aquí para allá, sobre todo en el autódromo. Estoy hablando de Tiago Martínez, que tuvo una muy buena primera carrera y que esperemos que obviamente sea profeta en su tierra. Será buen día, Tiago. ¿Cómo estás, Héctor? Y Julián, te saludamos. ¿Cómo estás viviendo estas horas acá en casa, ¿no? Recibiendo a la categoría. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, nada, contento ya esperando lo que va a ser la carrera y bueno, nada, ansioso más que nada. Esa ansiedad pasa porque has podido ver las obras, has podido ver la ampliación del trazado que han hecho. Sí, fui al autódromo los días previos a la carrera, y bueno, pude dar una vuelta con el auto de calle y bueno, vi los cambios que se hicieron. La verdad que nada, quedó muy lindo el autódromo y bueno, se reformó bastante para lo que va a ser este evento. Y a tu consideración, ¿cómo quedó el autódromo? ¿Qué favorece más al espectáculo estas obras que se han hecho? Ya se dan muy buenos espectáculos, fue más que nada reparaciones que estaban mal, tanto tiempo estar parado por así decirlo, y bueno, nada, fueron reparaciones grandes que quedaron bien hechas, así que bueno, vamos a tener que cuidarlo entre todos para que dure mucho tiempo, ¿no? Claro. Tiago, y conociendo un poco el circuito, conociendo o empezando a conocer tu auto, el otro día tuviste una muy buena carrera en Córdoba, ¿cuáles son los puntos claves o los puntos que vas estudiando para quizá poder hacer la diferencia y terminar bien este fin de semana?
No sé todavía, eso va a depender de cómo arranquemos el fin de semana el día de mañana. Vamos a esperar, no sabemos todavía el auto, por lo que funciona la última carrera, venía a andar igual, pero bueno, nunca se sabe, son autos y cambian mucho. Así que bueno, nada, por lo menos por nuestra parte vamos a esperar a lo que va a ser la actividad oficial, ¿no? Y ver ahí cómo vamos a estar de cara al fin de semana. ¿El auto cómo está? Bien, llegó hace un rato, a las 8 de la mañana si no me equivoco, así que bueno, pues si no estaban por bajar y eso, así que tienen un rato más todavía. ¿Existe algún tipo de presión que vos mismo te ponés por el hecho de ser local, de conocer el circuito que es donde, digamos, te formaste como piloto y donde hiciste tus primeras armas y el hecho de correr en casa te genera algún tipo de presión? No lo sé, por ahora no. Nada, sé que bueno, hay mucha gente que me va a apoyar más que en otras carreras porque van a estar presentes ahí acompañando los boxes y demás, pero bueno, no mucho más que eso. O sea, la mayoría está que correr siempre para andar lo mejor posible, para ganar, por así decirlo, y bueno, nada, cuando no se dan los resultados es por una circunstancia de por medio, ¿no? Por lo menos de mi parte, siempre doy todo para ganar, sea donde sea. Claro. Tiago, en lo que respecta a qué carrera pensás que se puede llegar a dar. ¿Cómo? ¿Qué carrera pensás que se puede llegar a dar? No, la verdad que no sé, como te digo, va a depender de mañana. Mañana ya tenemos un parámetro de cómo vamos a andar la mayoría de los pilotos, vamos a andar bien, mal, si los autos están en condición o no, y bueno, hoy por hoy no te puedo decir nada, hoy puedo decir que sí, estoy contento como funcionó el auto en la última fecha y que estamos conformes, muy conformes, pero bueno, son distintos circuitos, distintos climas, distintas pistas, cambia todo mucho, entonces bueno, hoy por hoy no se puede decir nada, no sé quién puede llegar a estar peleando adelante. Sí, de hecho la condición climática es muy cambiante acá y eso es también cambia las cosas, claro, la puesta a punto del auto, de las cubiertas acá, capaz que en un rato tenemos sol, después se nubla, caen algunas gotitas. El domingo se prevé que haya 14 grados y que esté calmo el viento, pero lo impredecible del clima hace que la carrera tenga otros ingredientes, ¿no? Sí, por supuesto, nada, es muy cambiante todo y bueno, nada, hay que esperarlo, ver qué es lo que va a pasar y bueno, funcionar de la mejor manera en el menor tiempo posible. ¿Trabajaron algo en el auto? ¿Había que corregir algo después de la última carrera? No, detalle dentro del auto por ser un auto nuevo, corregir unos problemas que tuvimos en la última fecha y no mucho más que eso, pero no, nada grande. Che, ¿y se nota mucha diferencia? ¿Hay mucha diferencia en cuanto a la estructura de manejo de lo que venía siendo la anterior categoría con otro auto a este? Sí, cambia, no es una locura la diferencia, pero bueno, cambia y hay que adaptarse lo más rápido posible porque la categoría está muy competitiva y bueno, hay que aprovecharlo al máximo y bueno, nada, estamos en un gran equipo que está corta camino, por así decirlo, tenemos excelentes pilotos y bueno, por lo menos de mi parte me sirve mucho y lo estoy aprovechando al máximo. Tiago, en lo emotivo, señalaste la última vez que hablaste con nosotros que la última vez que había estado el TN acá en Gallegos, lo viste desde la camilla con tu viejo ahí siendo auxilio de pista y bueno, seguramente ese recuerdo y la presencia de tu viejo hoy, este fin de semana, todos estos días estén ahí rondando, ¿no? Tu cabeza, el sentimiento de tu gente que te acompaña. Sí, obvio, nada, son todos recuerdos que bueno, está lindo tenerlos presentes, como hablaba con mis amigos, nada, 8 años la última Quiñones, decíamos, ya tampoco te tenemos acá y bueno, hoy por hoy soy uno de los únicos que lo está logrando, otros amigos también lo hacen, pero en otras categorías y bueno, hoy por hoy hay que aprovecharlo, nunca sabe cuándo puede estar abajo y bueno, más teniendo los resultados que estamos teniendo hasta ahora, hay que aprovecharlo. Bueno, Tiago, seguramente nos veremos ahí en calle de Boxex para compartir un fin de semana ajetreado que tendrás vos y deleitarnos, ojalá que nos puedas brindar un lindo espectáculo en tu casa, ¿no? Un circuito que vos conocés.
Sí, sí, sí. Bueno, nada, nos estaremos viendo en los boxes. Esperemos que salga un lindo espectáculo, que el clima nos siga acompañando. Está un poquito fresco, pero bueno, no hay viento. Así que esperemos que siga así el clima y disfrutarlo. Y hay que aprovecharlo, que no todos los días viene la categoría a nivel nacional a Río Gallegos. Y bienvenido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes, gracias por tenerme en cuenta siempre. Déjame agradecerle a mis amigos que me iban a acompañar, a los sponsors que bueno, son los que hacen posible esto, al equipo de Ale Buche, a Guirini en los motores y bueno, la gran cantidad de gente que está atrás de este proyecto. Que sea con mucho éxito el fin de semana, Tiago. Estaremos allí seguramente molestándote con alguna que otra nota y alentando por vos. Bueno, muchísimas gracias. Les mando Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Tiago Martínez, piloto local, joven crédito, que verdaderamente nos deleita cuando asistimos a cada una de sus competencias. En el anterior remontó de 28 a sexto. Sí. O a quinto. No, a quinto me parece. Haciendo un carrerón en el debut, en su debut en la categoría. Como piloto titular, obviamente, en el Autódromo de Altagracia, en Córdoba. Y ahora nos preguntamos si será profeta en su tierra. Ojalá que así sea, que le vaya muy bien a bordo de su Fiesta Kinetic. Sí, Fiesta Kinetic. Fiesta Kinetic. Corre o está en una de las mejores estructuras que tiene el turismo nacional, la de Ale Bucci. Ale Bucci. De hecho, uno ve la disposición de los boxes, tiene creo que 5 autos, ¿no? Sí, por algo lo seleccionaron. Uh-huh. Fueron directamente, le dijeron, mirá, arregló un poquito el presupuesto, nosotros ponemos un poco más, arreglamos ahí, pero... Cosa que no es Claro. normal, ¿no? En este tipo de negocios, porque son negocios más allá de un deporte, que te vayan a buscar y te ofrezcan la posibilidad. Bueno, digamos que lo sucedido también cuando él corría en turismo pista, cuando chocó y su auto quedó deshecho, inutilizable para continuar corriendo, también dio cuenta, porque a la siguiente carrera él ya estaba corriendo y dio cuenta esto de la solidaridad, del apoyo que tenía, pero sobre todo por su condición de manejo, porque si nos subimos Brian o yo, y probablemente te digan, y bueno, hermanito, otra vez será, fíjate si juntás la plata para seguir corriendo. Claro. Y en el caso de Tiago, él nos lo ha manifestado varias veces, trabajando mucho y trabaja mucho para conseguir los sponsors que los acompañan, trabaja él mismo por propia cuenta, no tiene alguien, no manda a alguien con una esquelita a decir vengo de parte de Tiago Martínez, sino que él mismo se encarga de las gestiones, así que seguramente lo han visto de manera integral, decir este pibe no solamente es bueno, sino que se mueve y pretende tener un futuro en este oficio, en esta profesión. Y por eso le dieron la posibilidad. Así que ojalá, ha comenzado evidentemente aprovechándola, y ojalá que en Río Gallegos sea el anfitrión el que se quede con la victoria, en este caso de la clase 2. ¿Por qué no Seba Gómez de la clase 3? Sería muy lindo. Están los Núñez también, que cada uno corre, Mateo corre en la clase 2 y Jerónimo corre en la clase 3 a bordo de un Corolla muy bonito. ¿Corolla? Sí, Corolla muy bonito. Quien te dice en una de esas puedan también tener su propia alegría. En este caso nosotros bregamos porque sea para Tiago, porque además es un tipo que se lo nota sencillo y humilde, y eso también suma. Exactamente. 10:16 de la mañana. Nosotros también nos vamos a ir a una misa, ¿te parece, Brian? Vamos un ratito a misa y enseguida volvemos. Esto es Arriba al Día. Te puedes comunicar con nosotros al 1551 6051. Momento de preparar unos buenos mates, escuchar música. ¿Diego Torres va a sonar? ¿Diego Torres? ¿Cuál era que no me pierda? Que no me pierda, sonará en el día de cumpleaños de Diego Torres. Le mandamos un saludo, sabemos que... pedir Color Esperanza. Color Esperanza está muy quemado, Color Esperanza, ¿no? Pero bueno, lo podemos dejar, porque Color Esperanza es el estudio de Radio Nuevo Día. Lo podemos dejar para cerca del cierre, si querés, Brian, también. 10:17 de la mañana, el saludo para todos los que están del otro lado escuchándonos, comentando, sumándose también a nuestro envío mediante YouTube, donde vamos día a día incrementando el caudal de audiencia. Así que quédense, que todavía tenemos un rato largo por delante en esto que se llama Arriba al Día. Ahí arrancó la huevada, ¿no?
Me pierda en la noche, que no me duerma en el río, me pierda del camino, el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el río, que me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en la raza indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha venido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, no me duerma vencido, no me pierda en el aire, pensando de respirar. Oh, oh. No me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo. No me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en la causa indiferente de esa gente que aparenta conmigo. No, que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, no me duerma vencido, me pierda en el aire, pensando de respirar. Que no me pierda en el género inconsciente que ha dejado ya su alma en el olvido. No, no, que no me pierda en la risa complaciente del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el río, la tarde de la pena, si aprendo a hacer el camino. No me dejes sin tu cariño, no me dejes solo y perdido. Si no encuentro el camino, sin ti me quedo solito. Si no me pierdo la sombra que me duerme en el brillo, no me quedes sin tu cariño. Que no me pierda en la sombra que me duerma en el brillo. Ay no, que no me pierda en el género inconsciente que ha dejado ya su alma de olvido. No, que no me pierda en la risa complaciente del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que me pierda en el río, la vale la pena, si aprendo a hacer el camino. A hacer el camino.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Atentado. Cristina Kirchner piden elevar a juicio oral la causa contra Sabaj, Montiel, Uliarte y Carrizo. La Cámara Federal pidió que se eleve a juicio oral y público la causa contra esas 3 personas por el atentado a la vicepresidenta. Están acusados de ser los coautores del ataque. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo. El presunto líder de los llamados copitos instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral. Detuvieron a 2 ciudadanos sirios con documentos falsos en la Embajada de Estados Unidos. 2 ciudadanos sirios con documentación falsa fueron detenidos en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Personal de la Policía Federal arrestó a los 2 hombres, supuestamente padre e hijo, ambos de nacionalidad siria, con documentación de identidad falsa en el edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo. Noticias. Tensión en Colombia. El hermano del presidente niega haber tenido contacto con narcotraficantes. Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, negó rotundamente haber tenido contactos con narcotraficantes y extraditables detenidos en cárceles del país, al tiempo que alertó de la existencia de un grupo de abogados que engañaba a sus clientes cobrándoles hasta $2,5 millones de dólares para una supuesta reunión con él por sus excarcelaciones. Benedetto no se entrenó por un cuadro gastrointestinal antes del partido con Banfield. El delantero no se entrenó este miércoles por un cuadro gastrointestinal a 4 días del partido contra Banfield como visitante por la 7ª fecha de la liga profesional. El atacante presentó también algo de fiebre, según trascendió, y no pudo entrenarse a la par de sus compañeros. Luego de ser titular contra Patronato de Paraná por la Supercopa Argentina, marcó 3 goles y ante Defensa y Justicia por la liga profesional. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un vestuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso, La categoría más federal llega a Río Gallegos. El Autódromo José Muñiz recibe al mejor espectáculo del automovilismo argentino. 10, 11 y 12 de marzo. Turismo Nacional. La categoría donde tu auto también corre. Invitan Municipalidad de Río Gallegos y Gobierno de Santa Cruz. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Verano 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296.
Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Te la hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano, con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. Vamos con el rock. Hasta donde estés. Esta temporada caliente nos encendemos con los más nacionales. Facebook, El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Verano 2023. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario.
Esto es Arriba al Día y continuamos en el aire de la 100.9 en esta mañana gris y fresca en la ciudad de Río Gallegos. Arrancó la calefacción, así que podemos recibir invitados. Brian ha tomado color, ya perdió el blanco pálido que tenía del frescor que tenía. Sí, tal cual, lo vamos a prender un ratito. Y nos visita, aprovechando que podemos recibir visitas ahora, con unos buenos mates también que recibe siempre Héctor Mancilla a nuestros invitados, está el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Pedro Mancilla, con quien tenemos varias cuestiones para charlar en menos de media hora que tiene, porque después tiene que retirarse, pero siempre es fructífera la charla. Siempre deja titulares. Referente gremial, y aparte que hay algún par de cuestiones que charlar que son de interés general, sobre todo de los trabajadores municipales. Así que si tenés un trabajador municipal cerca o si estás en tu lugar de trabajo, lo podés ver también por YouTube. En YouTube buscás el diario Nuevo Día, está en vivo la transmisión, salen nuestros agraciados rostros allí para que puedas ver y escuchar. Pedro, bienvenido. Gracias. Un buenos días para todos los televidentes. Vamos a ir a la primera, al hueso. Le pregunté, le digo, ¿cómo querés que vos preguntame lo que sea, no hay ningún problema? Se habla de una eventual candidatura por parte del oficialismo, desde tuya. Hubo una foto que circuló de un asado en Puerto Santa Cruz y en base a eso otro medio local ya aseguró que ibas a ser candidato del grasismo, por llamarlo de alguna manera. No, bueno, no es así. Sí participamos de una reunión en la localidad de Puerto Santa Cruz. Ustedes saben que hay municipales en toda la provincia y bueno, obviamente nosotros estamos tratando de hacer un acercamiento igual con compañeros municipales de esa localidad por esas diferencias salariales que existen, ¿no? Pero nada más que eso, o sea, hoy nuestro esfuerzo está orientado a la paritaria, ese es nuestro objetivo y esperemos que en la semana que viene, el día 16 de marzo, aquí en Río Gallegos podamos discutir nuestra paritaria salarial. El resto de esas cuestiones que tienen que ver con ocasionales reuniones y que por ahí alguien tenga que tomar una captura a través de un celular o algo, no hay ningún problema. Yo, si tengo que contestarlas, las contesto porque... En esas elucubraciones. Sí, son elucubraciones. Sí, claro. ¿Te han llamado? ¿Has recibido la invitación? No me ha llamado nadie, no, nadie, absolutamente nadie me ha llamado. A mí me causa un poco de gracia, ¿no? Porque hace 4 años atrás yo fui candidato a diputado por fuera y no hubo tanto escándalo. Hoy lo estábamos hablando precisamente. Por el espacio de Beloni. Claro, y no hubo tanto escándalo. En un acuerdo programático fue también, hay que decirlo, ¿no? Pero ahora, bueno, qué sé yo, no sé. Pareciera que el escenario es un poco distinto, ¿no? Claro. Y en ese escenario, ¿estás abierto? ¿Te interesaría jugar, participar? Mirá, lo voy a decir en plural. En realidad nos interesaría, y cuando digo en plural y nos, me refiero a los trabajadores organizados. Yo vengo de hace una semana de una reunión en Buenos Aires. Hubo renovación de autoridades a nivel nacional de la Confederación de Trabajadores Municipales. La COFEMA. La COFEMA, ¿no? No, es la CTM. Es CTM, Sí, es la CTM. La organización madre es la COEMA. Claro, sí. Esa es la organización madre. Usted está adherido igual a eso. No, claro, no. De la COEMA hubo un desprendimiento, ¿no? Y nace la CTM. Se desprende a partir de, obviamente, desde que en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente, ¿no? Y, bueno, hay como una especie de, queda como que el sindicato de base, así que queda como un híbrido, digamos. No son empleados municipales ahora, son empleados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, una cuestión un tanto, si quieren, compleja de discutir. Pero bueno, como sea, la CTM, que es nuestra confederación, a nivel nacional, ellos y nosotros, obviamente, estamos en un lineamiento
donde inclusive hemos hecho una modificación de nuestro estatuto de la Confederación y hemos creado la Secretaría de Asuntos Políticos. Porque bueno, a nivel nacional creemos los trabajadores municipales que otra vía conducente para lograr objetivos beneficiosos para la clase trabajadora son lograr lugares donde se discuten, por ejemplo, las leyes, que pueden ser los consejos deliberantes y las cámaras de diputados de todo el país. Y no quedarnos con una constante que tiene que ver con el reclamo en la calle, que a veces cuando ese reclamo se dilata va generando medidas de acción directa que a veces son contraproducentes porque obviamente complejiza y hace difícil obviamente la convivencia y muchas veces deja secuelas en la sociedad que son luego difíciles de remontar, ¿no? Te quería consultar también cuál es tu impresión, porque sabemos vos saliste o trabajaste muchos años en el área. ¿Qué mención te merece lo acontecido y esto triste que se dio el fin de semana y que involucró por un lado a un vecino de nuestra ciudad que perdió la vida, un joven, y la participación o el accionar de integrantes del área operativa turno-noche de tránsito? Bueno, es un hecho muy triste. Realmente a nosotros nos ha golpeado muy de cerca. Río Gallegos, si bien es la capital de la provincia, aquí la mayoría de los vecinos nos conocemos todos. Sí, sí. Y por esas cosas de la vida, bueno, el muchacho que pierde la vida es familiar directo de un compañero de la comisión directiva, como también de una funcionaria municipal, ¿no? Esto hay que decirlo. Sí. Y en este hecho desgraciado, bueno, obviamente esto ha generado una conmoción. Sin duda hay que replantear esquemas de trabajo. Nosotros hace algunos años atrás, yo diría que hace 3 gestiones atrás más o menos, desde el sindicato, habíamos presentado un proyecto de un manual de procedimientos, ¿no? Nosotros habíamos sugerido, no porque el gremio se le hubiera ocurrido al gremio, sino porque dentro del cuerpo delegado, el área de tránsito, los delegados decían, mirá, Pedro, sería conveniente que exista un manual de procedimientos que nos diga cómo se tiene que actuar, cuáles son nuestros límites, porque a veces son esas cuestiones las que van generando que los temas se vayan desvirtuando, ¿no? Hay que decir también, de un tiempo a esta parte, alguna vez se planteó la necesidad de crear el juzgado de falta número 2, cosa que tampoco sucedió. Y digo esto porque, bueno, evidentemente también la cantidad de actas de infracción, no solamente de tránsito, sino del resto de las inspectorías también, pero hay mayor cantidad del área de tránsito, va generando, digamos, una problemática que a la hora del juzgamiento es muy complejo y donde el funcionario público, en este caso el inspector municipal de tránsito, que es un funcionario público, bueno, cuando labra un acto de infracción, obviamente lo expone civil y penalmente en función de esa responsabilidad que tiene y bueno, muchas veces en algunas circunstancias, como lo que sucede de noche o los fines de semana, a veces generar el contralor es un tanto complejo. Recuerdo que tal vez también desde el gremio en algún momento habíamos acercado nosotros al Consejo Deliberante en otras gestiones temas que tenían que ver cómo abordar la conducta de los menores, la mayoría menores, no todos, pero cuando cierran los boliches, ¿no? En algunas localidades habían asociaciones civiles compuestas por padres que a la salida de los boliches, bueno, trataban de estar presentes y acercar un café o tratar de que no cesar, porque lo que pasa acá en Río Gallegos es que se cierra el boliche y la ciudad termina siendo de nadie si no hay presencia de alguna autoridad, no digo solamente de los inspectores municipales, en general, digamos, ¿no? Y así también han sucedido otro tipo de accidentes lamentables. Entonces creo que lo que tenemos que abordar es justamente ese tema, ¿no? Tratar de que no existan accidentes de ningún tipo, de que el comportamiento social de nuestro como sociedad tiene que ir cambiando, de hacer hincapié en esto que tiene que ver muchas veces con el conductor designado, para que no existan estos problemas, y que aquellos personajes que a veces los hay, donde se dedican básicamente
a ser el enemigo público número uno de aquellos que controlan la ciudad, lo hacen como si fuera una diversión, ¿no? De escaparse, darse a la fuga, y así donde yo creo que las cosas no funcionan bien. Sí creo que el poner en funcionamiento el tema de la central de monitoreo puede colaborar y mucho en esto, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Bueno, que cada vez que haya algún tipo de control, el que lo elude o se da a la fuga, con esas cámaras ya automáticamente tiene que quedar, claro, tiene que quedar registrado y tiene que haber una condena, una pena, y así nadie tiene que salir corriendo detrás de nadie, porque no debería ser así, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves la designación de intervención de Mónica Gutiérrez en el área? Bueno, Mónica Gutiérrez, ustedes saben, el personal, ella viene de extracción sindical, es una persona, una mujer muy preparada realmente, y creo que va a ser un buen trabajo, porque bueno, a veces tiene, en la personalidad que ella tiene un ida y vuelta con el personal en general, ¿no? Que hace que un poco ese principio de autoridad, que es fundamental, pueda darle direccionamiento a lo que se presente, lo que se pretende por estas horas darle o imprimirle al área de tránsito. El resto, bueno, obviamente que tiene que ver con los vecinos de la ciudad, ¿no? Tenemos que hacer un duelo, evidentemente, como vecinos de la ciudad, estamos en un proceso de duelo, y bueno, después vamos a tener que entender que la autoridad de aplicación necesita estar presente en la calle en forma permanente, y que bueno, de esa manera poder bajar al mínimo cualquier tipo de riesgo que tenga que ver con la vida de las personas, ¿no? Pregunto a un oyente por qué no insistieron en la aprobación de ese manual de procedimientos. Porque a veces nos van ganando otras cuestiones. Yo creo que en lo sindical siempre los temas salariales, evidentemente siempre nos terminan... Sí, se imponen en la agenda. Sí, pero yo voy a hacer una aclaración. En aquella oportunidad recuerdo que estábamos en una situación un tanto de conflicto también, que casualmente terminó con el corrimiento de un funcionario municipal, que era el director de tránsito. En esa época estaba Ernesto Cruz, creo, como secretario de gobierno, y creo que en ese momento el director de tránsito era Luis Leiva, que era un empleado municipal que había sido concejal, y que él inclusive había también colaborado en el diseño de ese manual de procedimiento, pero bueno, luego por una cuestión de conflicto que se dio, se terminó alejando del cargo y ese manual de procedimiento nunca vio la luz del día. Yo volviendo a lo que charlabas anteriormente, o hablando puntualmente de esto que es paritarias, que vos decías se impone, fuiste a la reunión de CTM, yo infiero que ahí estará la charla, ¿no?, con otros secretarios generales, para saber cómo están los trabajadores municipales de distintos puntos del país, y si bien acá tenemos una cuestión de zona que seguramente haga o engrose el volumen de lo que es el salario del trabajador municipal, te quería preguntar cómo ves en ese panorama al municipal de Río Gallegos. Y bueno, el municipal de Río Gallegos somos afortunadamente uno de los sectores que mejor cobra a nivel nacional. Esto hay que decirlo, ¿no? Haciendo una comparación con otros municipios del país, sobre todo del noroeste argentino, la precarización laboral que existe es tremenda, es tremenda. Y haciendo un análisis, ya que tocaste el tema, en el promedio nacional que cobra un empleado municipal en la República Argentina, ese valor hasta el año pasado, 2022, diciembre de 2022, estaba en el orden de los 40.000 pesos de promedio de sueldo. Mira. Esa es la realidad, esa es la triste realidad del trabajador municipal. Entonces, cuando vamos a esas reuniones, y un poco a veces uno no sabe cómo abordar la temática, y hasta a veces nos cuesta decir, bueno, mirá, en Río Gallegos ganamos Claro. tanto. Claro, incluso otro estrato social, a diferencia de los trabajadores municipales de otros puntos, ¿no? Porque ese sueldo que vos mencionás acá es muy por debajo de la línea de pobreza, de indigencia incluso. Claro. Localidades como los municipales de Neuquén también son compañeros que tienen un salario bueno, los de Córdoba también, los compañeros de Córdoba, capital. También hay una... Y ese tipo de islas que se forman también, me imagino, siempre los has dicho vos, que ves con mucha preocupación lo que acontece también en la provincia de Santa Cruz, con estas islas, las islas salariales de los municipales, ¿no?
Tremendo. Tenemos casos de 28. Ayer en la federación, nosotros tenemos un local en la calle Pasteur que funciona la federación, y estábamos haciendo un comparativo en Santa Cruz. O sea, nos está llegando la información de lo que cobramos los municipales en la provincia de Santa Cruz, y la cera los tenemos en el orden de los 35, 40 mil pesos. Una cosa que... Debajo de la línea de pobreza. Sí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Pero bueno, más allá de eso, volviendo al tema de la CTM, de la Confederación, lo que vamos a pretender a nivel nacional nosotros es poder avanzar en una paritaria nacional, porque los municipales lamentablemente no tenemos paritaria, no tenemos convenio colectivo de trabajo, mejor dicho, no tenemos convenio colectivo de trabajo. Entonces, por allí, ¿qué hacen los intendentes? Dicen, no tenemos fondos como para hacer frente a un sueldo. Entonces, lo que queremos poder lograr es el Consejo Nacional del Salario del empleado municipal, ¿no? Un Consejo Nacional del Salario, ¿no? Y a partir de allí, trabajar, obviamente, en el ámbito de la autoridad a nivel nacional para atender las demandas de aquellos municipios que a veces no pueden solventar con fondos propios un salario. Como se dice hoy habitualmente, nadie puede estar por debajo de los, creo que 140 mil pesos, es lo que dio el INDEC, ¿no? Para estar, digamos, lo que es una canasta básica, y tomarlo eso como piso, y bueno, aquellos intendentes que en algunos lugares del país encuentran la excusa de decir, no, el municipio es imposible que afronte porque no tenemos manera de recaudar eso. Bueno, a nivel nacional se disponga un fondo compensador que permita que... sea como un fondo solidario que compense, sí, ¿no? Pero no, es imposible, o sea, estas desigualdades que yo les comento van a seguir existiendo. Hay municipios que funcionan prácticamente con precarización laboral, con monotributistas y planes así de emergencia. Sí. Nosotros los tenemos igual en Río Gallegos, ¿eh? Sí. Lo tenemos y siempre lo hemos tenido, con todas las gestiones que han ido pasando, y han sido tema de debate en las paritarias para ir tratando de que esa brecha de precarización se vaya achicando. Lo hemos conseguido siempre, hay que decirlo, también esto lo hemos ido consiguiendo siempre. Sin duda que en este panorama vamos a insistir y lo vamos a lograr también, porque bueno, todavía tenemos los compañeros del CIPEN, por ejemplo, que ellos han mejorado su salario, pero están cobrando hoy por hoy un 75% de la categoría 10, y eso, bueno, es una manera de precarización. Y después la otra es la figura del monotributo, ¿no? Que eso también es una constante a lo largo y ancho del país. ¿Y las paritarias cómo las vislumbran? Ayer... Anda medio ocurridizo, Robles. Bueno, pero ayer dijo, digamos, la presunción o la conjetura a la que llegamos muchos, incluso los oyentes a los que nos están mandando un mensaje, es que por lo que dijo él, ya estaría charlado y estaría encaminado. En principio dijo que van a esperar va a ser el 16 porque el 14 se va a dar a conocer el número de la inflación, pero que dijo que esperaba resolverlo en una sola reunión. Ya ha sucedido en otras ocasiones que se ha resuelto en una sola reunión. Sí. Enhorabuena que tenga esa visión de lo que va a pasar en la paritaria, nos lleva tranquilidad, hay que decirlo. Nosotros también vamos con nuestras pretensiones, ¿no? Por así decirlo. Y también queremos abordar temas como los títulos, lo que tiene que ver con los títulos secundarios, universitarios. Bueno, en el caso de los municipales de Río Gallegos hemos quedado muy por debajo, digamos, de lo que se cobra en el ámbito de algunas localidades de la provincia, inclusive en el mismo estado provincial. Y bueno, pretendemos equiparar esa brecha. Pero si es optimista, que está bueno ser optimista, ¿no? Eso. Pero no hay nada charlado de antemano entre ustedes. No, todavía no hemos podido charlar nada. Sí, en algún acto al cual nosotros hemos asistido, es inevitable hablar de este tema, ¿no? Decir, che, Roble, cuando arrancamos con la paritaria. Igual, de todas maneras, nosotros somos muy, desde el sindicato, siempre todos los años, esto se lo aclaro a los televidentes, ¿no? Y a la audiencia. Nosotros todos los años, nuestra paritaria, siempre decimos, arrancan la segunda quincena de marzo, siempre. Y siempre, o casi siempre, el Ejecutivo Municipal ha adelantado, y siempre la hemos tenido siempre en la primera quincena de marzo. Es, si se quiere, una especie de cábala. ¿Y nosotros por qué lo hacemos? No por una cuestión de cábala, lo hacemos porque nos permite la segunda quincena de marzo tener en claro el panorama de las paritarias testigos, que son las paritarias nacionales,
y las paritarias provinciales, donde también analizamos variables como en lo que son las discusiones salariales que tienen que ver con los trabajadores de la educación también. Vamos tomando distintos distintos ofrecimientos o pautas salariales y en función de eso, bueno, vamos haciendo un análisis para adentro, cómo podríamos colocar las fichas nosotros para que en la discusión salarial con el Ejecutivo podamos alcanzar podemos alcanzar el mejor logro. Yo lo escuchaba a Roble también y bueno, él decía, por lo menos lo pretende hacer para el primer semestre, ¿no? Sí. Y bueno, sin duda esto va a estar marcado justamente en este primer semestre. Y bueno, nosotros realmente pretendemos hacer un buen acuerdo salarial que tenga que ver con lo que el trabajador municipal hoy por hoy está entendiendo que es lo que tenemos que tener, ¿no? Sé que no me vas a decir un número, pero... pregunte, compañero, ¿cómo que no? Capaz que le digo. Hay dos variables que hacen a esto, una es la inflación mes a mes y otra es el presupuesto nacional que está tasado o presupuestado en 60% de inflación para este año. Robles dijo que, de hecho, asumió que era semestral porque... evidentemente no se va a cumplir con esa meta. ¿Ustedes qué número tienen para el semestre? Mira, si Roble, que es el secretario de Hacienda, y que además es un profesional del número, yo humildemente como trabajador, nuestro cálculo pasa por el precio de lo que es la canasta, los precios de góndola, lo que pasa todos los meses si aumenta o no el combustible, porque enseguida se trasladan los precios. Digamos que por así el análisis nuestro es mucho más humilde, si se quiere, pero no alejado de la realidad. Después lo macroeconómico, que son los cálculos que hace los funcionarios municipales en función de cómo se mueven las variables económicas, bueno, sin duda son temas que por lo menos yo no tengo a veces la capacidad de poder analizarlo. Sí lo hacen los compañeros del sindicato. Nosotros en el sindicato tenemos nuestros equipos técnicos que son los que se dedican a hacer números. Están todo el día bajando números y bueno, aquellos que cada uno tiene su rol. O sea, a mí me toca poner la cara con el Ejecutivo y a mí los compañeros de paritaria son los que me dicen, mira Pedro, el esquema es y vamos por esto y esta es la de máxima y esta es la de mínima. Y bueno, ¿viste? Y después queda, digamos... Claro, te dan el margen de muñequeo, digamos, de negociación. Por supuesto. No nos ha ido mal, sinceramente. No nos ha ido... Fíjese... Eso te quería preguntar. Respecto de el año pasado hubo una paritaria o negociaciones a lo largo del año que han sido inéditas en la historia. Claro. Sí, por la inflación del 100%. Claro. ¿Qué percibís vos? Más allá de que yo sé que hay un componente político partidario dentro de la misma municipalidad, que están los que son radicales o que bancan al radicalismo, que nunca están conformes con lo que le dé y que cuando son gestión quizá no se quejan tanto y viceversa. Sé que está ese componente, pero ¿cómo has percibido vos que ha estado el ánimo del trabajador municipal respecto de lo que ha sido su recomposición salarial hasta este momento? En reglas generales, el trabajador municipal viene en un marco de tolerancia con la organización gremial. Si por ahí pasan la pregunta por allí, salvo excepciones, que yo las respeto también, como yo siempre digo, si vamos a criticar, y nosotros tenemos nuestras redes sociales, hay que criticar, pero siempre en el marco del respeto, ¿no? Y es como vos bien decías, ¿no? De pronto la oposición ve las cosas mal y las cosas no están tan mal. Es como cuando aquellos que critican cómo se está quedando la avenida Kirchner y yo andaba por la avenida Kirchner paseando con mi señora y sí, se está trabajando, digamos. Claro, está en obra. Y está en obra, ¿viste? Entonces vos vas sorteando por ahí obstáculos, pero podés caminar y estamos todos con la expectativa de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? Que se va terminando y está quedando como realmente pensamos que iba a quedar, ¿no? Y creo que en lo salarial, si vale la comparación, es exactamente lo mismo. Tal vez hoy estamos pasando un rato de incertidumbre porque vemos que otras organizaciones van cerrando. Y no pasa nada con nosotros y nosotros, el mensaje que le decimos, estamos trabajando en este tema, tenemos que correr algunas cuestiones, un obstáculo para que vaya y después cuando termine, miren chicos, esto queda de esta manera, nuestro recibo queda así, se vuelve a actualizar este mes las asignaciones familiares, un tema importantísimo también para los compañeros municipales. Yo termino acá esta entrevista, me voy a un acto por el Día de la Mujer, ahí en el Teatro Municipal, que justamente una compañera de la comisión directiva es parte de los consejos del Consejo Deliberante, de representante de la parte de la mujer, y de ahí tengo que ir a pelearme con un gerente del banco porque le descontó las asignaciones familiares
a un compañero municipal, cosa que no se puede hacer, ¿no? Le barrieron las cuentas, le sacaron las asignaciones, la escolaridad, y ya que estamos, bueno, va este mensaje, pues, si hay otro compañero municipal que le haya pasado lo mismo, que se acerque al sindicato, porque eso no se puede hacer, o sea, y si hay un gerente del Banco de Santa Cruz escuchando, bueno, que me espere, porque ahora yo termino acá y vamos a estar golpeándole las puertas. O sea, es el trabajo que nos toca hacer como conducción sindical, y lo seguimos haciendo, aunque tal vez no se note, y esto lo aclaro, porque también nosotros nos han criticado, dice que nosotros no defendemos al compañero. Hace unos días atrás hubo un funcionario municipal que golpeó a un trabajador, y por así en alguna radio mediocre andan diciendo que lo hemos dejado desamparado. Hay cosas que no es así. Nosotros hemos pedido el apartamiento del funcionario, el funcionario ha sido apartado, está en un proceso sumarial, el problema terminó y el trabajador que se desempeñaba ahí tiene que seguir prestando funciones en el lugar. Entonces, pero bueno, a veces para afuera se muestra una cosa que no tiene nada que ver con... ¿Molestaron los dichos no dichos, sino declaraciones de la concejal D'Amico sobre la tardanza en pedir paritaria? No, bueno, pero eso... ¿O es parte del juego? La compañera D'Amico, yo le digo compañera D'Amico, porque es compañera de trabajo, ¿no? No sé si está afiliado hoy al gremio, pero alguna vez lo estuvo. Y no, entiendo que es parte de... ella siempre va a estar un paso... Ella sabe ya que nosotros nos vamos a juntar en paritaria, sabe lo que hay que hacer, porque lo hacemos en el sindicato, y bueno, aprovecha la oportunidad para plantearlo, digamos, un par de días antes, ¿no? Y eso nada más. Después, ¿qué es eso? ¿Hay alguna queja con la cuestión asamblearia? Que no hay asamblea hace tiempo. Y en ese sentido, ¿qué tenés para decir? No, es que realmente lo que tengo que decir es que tenemos una muy buena fe de las partes, tanto el Ejecutivo como el sindicato, actuando de buena fe, hemos un poco generado un ejercicio distinto, que yo creo que en la ciudad de Río Gallegos se nota, porque si no se nota, ahí estaríamos mal, ¿no? Sí. Pero antes no existía esa buena fe. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nos pateaban los tiempos para adelante, las paritarias no se daban, se le daba vuelta al tema, se dilataba la cosa, los compañeros preguntaban, llegaban los delegados, nos sentábamos a discutir salario y estábamos lejos de encontrar lo que nosotros pretendíamos como trabajadores. La lucha por el salario siempre va a seguir, siempre se va a seguir dando. Ahora, en este marco donde hemos podido, por ejemplo, el año pasado cerrar, como lo dijeron ustedes, y lo dice la realidad, hemos cerrado por encima de lo que dio el INDEC de inflación en el año 2022, y tenemos una paritaria donde vamos juntando condimentos y elementos que tengan características similares, nos coloca en un camino que es el del diálogo, que es el que tiene que prevalecer. Cuando esas cosas lamentablemente a veces no sucede, comienza, como lo que vos decís, el estado de asamblea. Entonces en los estados de asamblea, bueno, obviamente... la asamblea es soberana y es lo que determine, y esa asamblea, si mañana determina un conflicto, y va a haber un conflicto, y a veces los conflictos van generando reacciones que ante la falta de respuesta, bueno, van generando luego consecuencias que luego la comunidad las critica y mucho, sobre todo para con el trabajador municipal, ¿no? Que somos nosotros los que prestamos un servicio a la ciudad de Río Gallegos, y es un espacio que hemos sabido ganar en esta gestión, y yo lo voy a decir porque es la realidad, ¿no? Hemos podido... ¿En lo laboral también? A eso me refiero, a eso me refiero. En materia de herramientas que hemos hablado muchas veces. Pero porque no teníamos herramientas, no podíamos hacer nuestro trabajo. Y protagonismo, ¿no? En la vida. Y es distinto el protagonismo. A ver, pero es distinto el protagonismo, y a veces, no sé si alcanzan a visualizar. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Sí. Nos pasó en el día de ayer con el tema del Día de la Mujer. Si era paro o no, si había que hacer paro o no había que hacer paro, ¿viste? ¿Qué decía el sindicato? Nosotros dijimos, no, bueno, el Día de la mujer que se ha empoderado y que está justamente en igualdad de condiciones, y bueno, decidimos como organización no adherir al paro, ¿no? Y trabajamos, y la compañera hicieron su trabajo habitualmente, y se demostró a través del trabajo que la mujer está en igualdad de condiciones para hacer las mismas cosas que el hombre, a veces mucho mejor, ¿no? Con pequeñas variables que se pueden ir dando, y nos parece que eso es mirar el medio vaso lleno. Creo que tenemos que mirar siempre el medio vaso lleno, y en ese medio vaso lleno yo voy a aprovechar el espacio para agradecer a los vecinos de Río Gallegos, que hoy nos mira a los trabajadores municipales de otra manera. Habrá otro que nos critica, está en su derecho también. Quiero decirles que a veces tal vez una gestión no va a alcanzar. Esperemos que la próxima administración venga con una impronta mejor que la que tuvo esta, y que esté más predispuesta a invertir más
¿no? Queda pendiente invertir en recolección, por ejemplo, en más camiones, porque no tenemos camiones nuevos. Los 2 o 3 que se compró, que lo compró otra gestión, no alcanzan. La mano de obra municipal está predispuesta y falta más equipamiento y falta también más capacitación. ¿Por qué? Y bueno, porque muchos compañeros se han ido jubilando y hay generaciones nuevas y tenemos que darle una impronta a la ciudad que ha ido cambiando en su aspecto. Yo estuve hace algunos días atrás, al principio de la entrevista, ahí en Puerto Santa Cruz, y los compañeros de allá decían, che, ¿qué pasó con Río Gallegos? ¿Cómo fue cambiando? Ya no es la misma que era antes cuando nosotros viajábamos. Y no es la misma. Y de alguna manera, miren lo que son las cosas, esta administración ha dejado ese capital en manos de ¿quiénes? De nosotros, los trabajadores. No es una empresa privada que termina de Pero apartar ahora, y se va. pero lo que hemos hecho lo tenemos que cuidar nosotros. Entonces ahora cuando veamos a alguien haciendo daño, vamos a decir, che, pará, esto no te pongas a hacer daño porque esto lo arreglamos Antes la mirada era distinta, ¿no? ¿Hacía daño el propio trabajador a veces? Pero porque se había instalado en la sociedad a nivel nacional una manera de reclamar, ¿no? El piquete, la quema cubierta, era una manera de reclamar, ¿no? Ahora, esa manera de reclamar se daba porque de la otra parte no había respuesta. Claro. Ahora, si vos tenés una otra parte que te da la respuesta, si tenés un roble que te dice, che, el 16 hay paritaria, antes que nosotros metamos la nota, ¿no? Bueno, entonces hay una buena fe. Hay una buena fe. Entonces nos juntaremos nosotros y diremos, bueno, vamos con lo que nosotros pretendemos como trabajadores y el Ejecutivo irá con lo que tienen, con la previsibilidad que tenga para hacer frente a un aumento que lo tiene que dar en función del costo de vida, sin duda que sí. Entonces, evidentemente, nos estamos poniendo de acuerdo. Y yo creo que este ejemplo tiene que ser tomado por la sociedad y por otras organizaciones también, ¿no? De que no, todo está mal porque el otro piense distinto. A ver, podemos pensar distinto, pero en algo nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas nos tenemos que poner de acuerdo. En la convivencia por sobre todas las cosas, ¿no? Y en estas crisis que existen y son reales, a veces vienen atadas desde la macroeconomía, porque no se generan en Río Gallegos, nos tenemos que adaptar a esta realidad y ver de qué manera podemos sortearla y podemos seguir conviviendo en sociedad y también ir generando cosas para que nuestra ciudad esté mejor. De eso se trata, nos parece a nosotros, ¿no? Pero va a ser el acto, quiero sintetizar por ahí toda esta media hora de charla. El sindicalismo va a ser protagonista, no quiero decir Pedro Mancilla para no repetir la pregunta, pero el sindicalismo será protagonista de las elecciones 2023 en el mapa político, según tu consideración. Y por último, ¿qué esperás de la propia paritaria? Yo creo que los trabajadores organizados tenemos que hacer, tenemos que ir generando, ir traspolando a la política. Creo que es fundamental. No solamente en la política, también en otros temas que tienen que ver con otras cosas que son para los trabajadores muy importantes. Yo vuelvo a mencionar bueno, ahora en este viaje que fuimos a Capital Federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fui en compañía de Cristian Arel, ustedes lo conocen, un compañero municipal, comenzó en el área de recursos humanos, allí empezó una carrera de Derecho y se recibió, y hoy él es un profesional. Y nosotros cuando se recibió de profesional decíamos, yo pensé por lo menos, digo, bueno, como otros municipales que han terminado su carrera, se nos va a ir, digamos, ¿no? Como que se van porque como que se generan otro status quo, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Y en el caso de Cristian, él es un compañero más, sale conmigo a los sectores, cuando tenemos que ir a visitar un sector, vamos al sector. Me acompañó a la Confederación, es el abogado de la organización gremial también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, y esto va para aquellos compañeros municipales que están haciendo alguna carrera universitaria y que ven a lo mejor en la vida sindical un espacio para poder crecer, las puertas están abiertas, claro que sí. Nosotros tenemos que organizarnos en todo nivel. A nivel profesional, es importantísimo. No quiero desmerecer a los profesionales del derecho con esto. Digo que cuando es del riñón, es distinto. En sentido de pertenencia con el que se defiende de otra manera. Por supuesto, tiene otro valor. Y con esto quiero decir que aquellos dirigentes sindicales a los que les toque ser candidatos, tienen que tener un sentido de pertenencia a la clase trabajadora también, por supuesto. Porque de nada sirve que lleguen a ocupar escaños y que después
digamos, en función de su pertenencia política, se laven las manos y se olviden del trabajador. Claro, totalmente. Y me quedó la de la paritaria. ¿Tiene esperanzas cifradas? ¿Va a salir todo bien? No, estoy convencido que sí. Podemos llegar a tener algún tipo de diferencia en algunos números, pero a ver, uno tiene que adaptarse. Esto es una cuestión que lo decía también el secretario de Hacienda, ¿no? Él muestra los números, habla de lo que ingresa por coparticipación, regalía, recaudación propia. Es una proyección. Regalía y coparticipación, nosotros esa información la tenemos, ¿no? La tenemos, no porque la venga Jarroble, la tenemos de otro lugar porque es una información pública. A veces podemos hacer un análisis de lo que es la recaudación propia también, y en función de eso, como también lo decía el funcionario municipal, no todo se va para sueldos, porque tiene que haber algo que tenga que ver con la ciudad, y nosotros también estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y ahí quiero hacer me quiero detener un segundo, porque yo recuerdo, y ustedes también se recordarán, en otras gestiones, cuando se decía que más del 90% de la recaudación se gastaba en sueldo. Sí, se iba en los municipales. Y indirectamente el vecino escuchaba eso y decía, nos odiaba, Claro. Nos odiaba. Decía, o sea que lo que entra, o lo que yo tengo que ir a pagar, a mí no me arreglan la calle porque le pagan el sueldo a esto que claro, tomando mate. Claro, exactamente. Y eso ha cambiado también. Entonces es importante este ida y vuelta y en ponernos de acuerdo, porque yo como vecino también quiero que las cosas funcionen. Y como dirigente sindical también necesitamos, los que representamos los intereses de trabajadores, que algunas cosas para adentro funcionen también, ¿no? Por eso digo, necesitamos más equipamiento en camiones para los compañeros de recolección. Hay otras áreas que tienen que estar mejor. Se ha hecho mucho, es verdad, y en otros lugares a lo mejor las cosas no se ha logrado lo que por ahí como trabajadores que pretendíamos. El Rocha, lo que es la parte de alojamiento, es un ejemplo, por ejemplo, y no es que nosotros no lo hayamos visto, los reclamos los hemos hecho, bueno, y allí el Ejecutivo Municipal nos ha dicho, miren muchachos, ahí hay que hacer realmente una inversión global, porque si vamos a seguir invirtiendo, vamos a ir poniendo parches y nada más, y no se va a solucionar el problema. Bueno, fenómeno, listo. Vamos viendo entonces de qué manera nos vamos organizando. O sea, creo que los roles están perfectamente claros, y nosotros desde la organización gremial sabemos que vamos a ir detrás de un salario que tenga que ver con un sueldo que necesita el trabajador municipal, y acá no se trata realmente si el de Gallego cobra más que el de Gobernador Gregorio o la Cera, ¿no? No se trata. O si nosotros estamos muy por debajo de otros sueldos, ¿no? Y a veces nos comparan con los petroleros, con la gente de la minería, y bueno, es distinto el tema. Muy distinto. Claro. Pedro, muchísimas gracias por venir. Hace bastante que teníamos pendiente una charla. Ha agarpado, te digo, que en números hay muchos municipales, algunos enojados quizás, pero hay alrededor de 40 personas mirando, no, 100 te diría, porque entre 40 de Facebook y 100 de YouTube, así que había interés en escucharte. Yo voy a aprovechar un tema. Yo muchas veces, ustedes saben lo que son las redes sociales. Yo a esos compañeros que están enojados les pediría que me escriban, así yo puedo ir contestándole. A veces, lamentablemente, por estas cuestiones que tienen las redes sociales, lo que uno habla con un trabajador luego se viraliza y se tergiversa, ¿no? Y a veces no es la idea, ¿no? A mí, en el mano a mano, a mí me gustaría decirte lo que pienso y cómo veo las cosas, pero si te lo dejo en un mensaje de texto, en un audio, y después se viraliza en un determinado momento, y se entran a confundir, y lamentablemente me ha pasado, ¿no? Entonces quiero decirle a esos compañeros que a veces cuando hacen esas preguntas que yo tal vez no las contesto, porque si las voy a contestar, porque han cambiado las reglas del juego, no es como antes, ¿no? Que yo me sentaba con vos y te hablaba y hablábamos y quedaba ahí. Hoy no es así. Hoy vos haces una reunión de 4 o 5 compañeros y uno te está grabando, o hacer una reunión más grande y siempre te están grabando. Y a veces en el espíritu de la verborragia o la informalidad, porque hablando frente a cámara y micrófono es distinto. Claro, y después las cosas se confunden. Quiero aclarar esto porque no es mala voluntad mía, nunca la ha sido. Y siempre me considero una persona, por sobre todas las cosas, siempre predispuesta al diálogo. Que las respuestas a veces no pueden gustar y probablemente es así. Nos dicen que hagas algo para descongelar las horas extras de recolección. Sí, es uno de los temas que vamos a tratar en la paritaria. No lo quería decir. Anticipate la jugada. No lo quería decir porque... En parte de los mensajes, ¿viste? No, porque, a ver,
El compañero municipal sabe, eso va a generar en el otro, en el vecino, el del costado, así, volvemos otra vez con la hora extra y nada, siempre históricamente, ¿no? Ha sido el tema de la cuestión de la hora extra un tema muy urticante, si se quiere, ¿no? Que a veces ha generado también enemistades, si se quiere, también, ¿no? O que tal sector tiene hora extra y el otro no, y el que tiene le dan 2 más que el otro el de al lado, ¿no? Claro. Entonces ha pasado que de un tiempo a esta parte las horas extras se han ido congelando, pero sí, sin duda que esto es un tema que la organización lo va a plantear. Es lo mismo que vamos a hacer con la precarización laboral. O sea, aquel compañero municipal que esté precarizado y que venga hace un tiempo contratado y que no le sale el pase a planta, y nosotros claro que lo vamos a plantear, como lo hemos hecho siempre, por lo menos desde que yo estoy en el sindicato siempre lo hemos hecho, igual que el tema de buscar la manera de generar las recategorizaciones o tener en cuenta aquellos compañeros que tienen enfermedades crónicas, que la ordenanza no dice que te tengan que dar categoría, no dice nada, es un acuerdo de parte, el sentido común de decirle a quien administra la cosa pública, mire jefe, necesitamos para este trabajador 1 o 2 categorías más porque padece una enfermedad crónica, una enfermedad terminal y bueno, o sea, tiene una cuestión puntual y social que atender y que a veces tal vez le podemos dar una mano de esta manera. Y lo hacemos, claro que sí. Avanzamos en el tema de las adicciones también, claro, pero no lo estamos publicitando ni poniendo en la tapa de nuestra red social. Porque eso da algo muy privado, pero nosotros nos tenemos que ocupar de eso, y en eso le digo a todos los compañeros municipales que también tienen que poner su cuota de responsabilidad y no tomarlo para la joda, ¿no? Cuando a veces sabemos que algún compañero se pasa de copa y nos parece hasta gracioso, y después nos encontramos con ese compañero termina quedando cesante, porque un día llegó tarde, y después faltó un día, y después faltó una semana, y después quedó cesante. Y como nunca aclaró su situación de adicción, queda sin trabajo. Y nosotros tenemos una ordenanza de adicciones que justamente dice lo contrario. Claro. Dice que si hay un trabajador que... Es como cualquier persona que tenga una enfermedad. Como una enfermedad. Entonces ese trabajo, si se reconoce que tiene una enfermedad, una patología, tenemos una ordenanza que lo ampara. Y después tenemos la otra parte, que es que el compañero lo tiene que acompañar a salir de esa enfermedad. No a ridiculizarlo, ni a ningunearlo, ni a tomarlo a la broma. Sí. Muchos de los que lo toman a la broma también tienen problemas. Y nosotros lo sabemos. Y sus compañeros lo saben también. Y cree que de esa manera se escuda. Y no sé por qué terminé hablando de esto, pero porque tiene que ver. Estábamos hablando de la hora extra. Y no es solamente la hora extra. No es solamente la hora extra. Hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que abordar desde el sindicato. Tenemos las herramientas. Pero lo que nos falta es el compromiso de la otra parte, en este caso, del propio trabajador municipal. Y acá quiero rescatar una figura que es la figura de la doctora Marcela González, que es la secretaria de Salud Pública. Porque cuando le llevamos la problemática de las adicciones, nos dijo que no tiene ningún problema en poder abordarlo. Y eso fue importantísimo hoy, es importantísimo para nosotros por todo lo que nos está pasando. Y no nos pasa solamente a los municipales, no nos pasa solamente a los municipales. Creo que pasa en la sociedad toda, y deberíamos, como sociedad, buscar la manera de encararlo para poder ayudar a esos compañeros, porque detrás de esos compañeros hay una familia. Claro. Vos tenés un universo como de muestreo en la ciudad muy grande, entonces podés dar cuenta de esa situación. Quizá en algún momento, de hecho, ha llegado a un punto en el que ha trascendido a lo policial, ¿no? Y lo hemos hablado en esa ocasión también. Yo recuerdo de haber hablado de un caso puntual que terminó con la muerte de una persona que se dio justamente, creo que después de una fiesta de los propios municipales, y que vos nos contabas que esto era parte del trabajo que se intenta hacer. No es sencillo porque también un poco incurre en el ámbito de lo privado de la persona, y si esa persona no se asume como tal o no pretende que la ayuden, uno no puede imponerle. Bueno, por ahí pasa el tema. Si ese trabajador, si ese compañero no asume él lo que le está pasando, y es poco lo que la familia o la misma organización o la misma ordenanza que lo protege pueda llegar a hacer. Claro, limita. Sí. Y les puedo asegurar que eso es mucho más importante si hay una hora extra congelada. Claro. Muchísimas gracias por la visita. No, por favor. Gracias a usted.
Ya hemos recibido a Pedro Mancilla, hemos hablado de muchas de las cuestiones que nos fueron manifestando ahí en las preguntas, así que repasen la transmisión en vivo, son 46 minutos de charla con Pedro Mancilla, así que probablemente todas las inquietudes que tengan respecto de lo salarial, de lo laboral, de las asambleas, hemos preguntado y ha contestado, así que fue aprovechada este segmento. Nos vamos a una pausa a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con Arriba el Día. Una chica normal que al final la condenó. Un excelente plan, nada nos puede pasar hoy. No hoy. En la noche de la habitación, la anestesia será sin el corazón. Y en estos escondidos vamos a parar. Es ilusión. Esa es la condición. Conquistó tu hija criminal. No le quieres pagar por tener su libertad. Ella se enamoró fuerte de su secuestrador. Oh, no. Un amor criminal se fueron hacia México. México. Se llevaron el dinero, se entregó. Mi madre lloraba sonando desde el balcón. Les enviaba cartas diciendo que estaba bien, pero no podía volver. Esa es la condición. Conquistó tu hija criminal. No le quieres pagar por tener su libertad. No te llama el dinero. Esa es la condición. Conquistó tu hija criminal. No le quieres pagar por tener su libertad. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Persecución a Indalo. Bretilnec pide citar al Senado a FOPE, ADEPA, AEA y la UIA. El senador nacional por Río Negro y exgobernador Alberto Bretilnec
planteó la necesidad de citar a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado Argentina, al Foro de Periodismo Argentino, a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, a la Asociación Empresaria Argentina y a la Unión Industrial para que exponga su punto de vista sobre estas lamentables expresiones. Este domingo, el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, publicó una nota de opinión titulada "Es posible cerrar la grieta", donde reconoció que en una cena previa a las elecciones que ganó Macri en 2015, escuchó una propuesta del exministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, que hablaba de expropiar C5N e intervenir los hoteles de Cristina. Asesinaron a una pareja de docentes en Chaco, buscan al ex esposo de la mujer. Una pareja de docentes fueron apuñalados y asesinados en la localidad chaqueña de Quitilipi. Ante este hecho, la policía busca al ex esposo de la mujer, quien es apuntado como el principal sospechoso del doble crimen. Las víctimas fueron identificadas como Evaristo de Jesús Saux y Antonella Soledad Altamirano, profesor de química y maestra jardinera respectivamente. Noticias al instante. El Salvador dan 1.310 años de cárcel a un pandillero. La justicia salvadoreña condenó a un hombre a 1.310 años de prisión y a otro a 945, tras declararlos culpables de decenas de asesinatos, entre otros delitos, y de pertenecer a una pandilla. Prigioni continuará al frente de la selección de básquet pese a no clasificar al Mundial. El cordobés continuará al frente del seleccionado a pesar de no clasificarse al Mundial 2023 de Filipinas, Indonesia y Japón, anunció este miércoles la Confederación Argentina. El objetivo inmediato será el preclasificatorio de América, el primer paso hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, comunicó la entidad. Argentina deberá buscar este próximo certamen para uno de los 4 torneos clasificatorios a los Juegos Olímpicos que se disputarán en 2024 con fecha y sede a confirmar. Estos otorgarán un boleto directo a París para cada uno de los ganadores. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead.
Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias, verano 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Nos sincronizamos. Nos alineamos. Nos conectamos. Esta temporada llevamos el rock hasta donde estés. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Verano 2023. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes,
No te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrí. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Estás en Arriba al Día en el 100.9 del dial en esta jornada gris en la ciudad de Río Gallegos. Repasamos los datos del tiempo que no los habíamos tocado anteriormente. Creo que no los había dicho en toda la mañana, pero dice la sensación térmica, está fresco. Esa es la síntesis de esta mañana preotoñal, todavía no entramos en el otoño, estamos cerrando el verano. Los visitantes del turismo nacional, mecánicos, pilotos de otras latitudes, dicen, che, este es el verano de ustedes. Y bueno, estamos en el sur del mundo, amigo, no, mucho más calor no va a haber. Pero quienes sí saben más o menos o están templados al respecto son los vecinos de la República de Chile, Puerto Natales, Punta Arenas, sobre todo, que estarán visitando este fin de semana la ciudad y que justamente vendrán en un gran número, sobre todo teniendo en cuenta que la pasión de motores no distingue de fronteras. Por eso estamos en comunicación con el cónsul general de Chile en nuestra ciudad, Cristian Blasco, para charlar y para también dar algunas apostillas a los visitantes que lleguen a nuestra ciudad. Cónsul, buen día, ¿cómo le va? El placer de saludarlo. Héctor y Julián desde este lado del micrófono dándole los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Julián? Bien, un gusto poder conversar con ustedes. Imaginamos que expectante por la llegada de muchos compatriotas suyos a nuestra ciudad, el automovilismo siempre ha sido un motivo de comunión entre las comunidades, sobre todo de Punta Arenas y Río Gallegos, y en esta ocasión vuelve a repetirse. Sí, efectivamente, yo también tengo la impresión de que en líneas generales hay una especie de relación estrecha
las personas que tienen un cariño por las tuercas, como le decimos nosotros, se motivan a estar donde hay este tipo de eventos, por lo cual era de esperar que al organizarse una jornada de esta naturaleza podamos tener una afluencia de chilenos, porque claro, como digo, es ese amor que hay por las ruedas, que es lo que motiva a la gente a desplazarse, porque es una pasión, verdaderamente una pasión. Cristian, ¿cómo lo está tratando ya estos cerca de medio año, ¿no? de gestión acá en la ciudad? No alcanzo a medir, ojalá, no, yo llegué en noviembre, oficialmente en noviembre comencé, si lo miro no llego, después de abril voy a pasar el medio año. Claro. Llevo un par de meses, ha sido, grato, porque la verdad que es una ciudad grata. Yo creo que tiene algo que no... Yo he estado en otras ciudades demasiado grandes que son muy agotadoras, muy cansadoras, y esto es una tranquilidad que las personas a veces no valoran, poder disfrutar, digamos, incluso yo generalmente me arranco ahí a la explanada donde está, digamos, al lado del río, camino por ahí porque me fascina, me lo encuentro que tiene algo idílico, vivir siempre al lado del agua es como un flujo de tranquilidad que se aprecia a quienes han vivido. A mí me ha tocado vivir 3 años, viví en La Habana. Y yo todos los días en La Habana pasaba todos los días por el mar al lado, porque tenía que recorrer como 6 kilómetros para llegar a mi trabajo, entonces todos los días pasaba por el lado del mar. ¿Se iba al malecón? Muchísimo. Pasaba por el malecón, digamos. No, era en la zona del Vedado, porque el Vedado está previo, después ya La Habana Vieja, ahí está el malecón. Cónsul, en cuanto a lo que está planificado para el año, en cuanto a actividades bilaterales. A ver, mire, la verdad que prioritariamente yo creo que vamos trabajando, porque tengo la impresión de que se va a realizar de nuevo, después de 2 años, la reunión del comité. De hecho, nosotros nos han pedido input. Yo en este momento no puedo adelantar porque estamos recién en fase. Este año se viene una agenda bien recargada en la parte cultural. Hemos tenido, incluso nos han remitido algunos libros que tenemos que hacer entrega, que queremos donar a distintas instancias culturales acá en Río Gallego, porque en el fondo el objetivo es de alguna manera estrechar a través de esta modalidad, digamos, es importante porque la cultura trasciende a todo, de alguna manera refleja lo que existe dentro del ser humano como tal. Por eso la cultura tiene un valor tan importante para los pueblos. Y ese sentido nosotros este año yo creo que va a estar focalizado en eso. Para esta zona también hay mucho interés de que de alguna manera podamos recuperar parte de lo que se perdió con la pandemia, porque ustedes comprenderán que la pandemia paralizó muchísimo. Nosotros dimos un salto bien hacia atrás porque, claro, se entendió la pandemia, nadie pone en duda porque obviamente fue un flagelo que afectó al mundo entero y que comprometía obviamente la salud, pero también eso provocó que lo que nosotros teníamos esa dinámica quedara congelada y recuperar eso todavía yo diría que estamos en una fase recién en pañales porque hay cosas que todavía no se han podido resolver por producto de la misma pandemia. Esperamos que no nos golpee de nuevo otra pandemia, eso es lo importante. De todas formas, la etapa que le está tocando a usted aquí en esta zona también de tanta convivencia, ¿no?, entre ambos países, ha sido No alcanzo a escuchar. ¿Me escucha ahora? ¿Hola? ¿Hola? Un poquito más fuerte, sí puedo hablar. Ahora sí, ahora estamos probando ahí, ordenando el audio. ¿Me escucha bien ahora? Más o menos, antes escuchaba perfecto, pero ahora está un poquito más lejos, se escucha perfecto. más lejos. Ahí lo va a arreglar nuestro operador técnico. Le preguntaba yo si, o señalaba que este periodo que le toca a usted haber llegado a la ciudad, y a una ciudad con tanta convivencia justamente con el país al que usted representa, ha sido quizá la más light, la más liviana, ¿no? Porque la que le ha tocado al cónsul Valenzuela en plena pandemia ha sido bastante ardua, bastante dura, quedó gente de un lado y del otro de la frontera y ahora eso ya está casi normalizado. Sí, bueno, sí, algunas cosas no puedo decir que soy afortunado porque me ha tocado vivir el lado, digamos,
la cara bonita del hecho de poder ver articularse esta relación, que es dinámica, que es activa, que es intensa. Y nosotros tenemos un flujo de demanda, de requerimiento acá en el consulado bastante alto. Te diría que yo estuve cónsul en La Paz. Y yo creo que estamos a la par. Estamos en otros consulados, pero el trabajo es muy inferior a lo que se hace acá. Aquí tenemos una dinámica, tenemos una concurrencia de público de ambas partes, tanto chilenos como argentinos, que están requiriendo siempre documentación, porque hay una relación también de carácter familiar. Aquí las fronteras son reales. ¿En qué sentido? Que existen, pero a veces se pierden porque en el espacio no se logran percibir. Nosotros estamos en una comunidad donde es muy fácil que movernos y desplazarnos, y eso lo hacemos entendible. La frontera sigue existiendo, eso no lo ponemos en duda, pero es más fácil en el sentido de que, claro, no la vemos, y eso nos motiva a podernos comunicar. Y lo mismo este evento que estamos hablando, de la posibilidad de los amantes de la tuerca puedan hoy día disfrutar, ya sea en el lado argentino o mañana en el lado chileno, de estas experiencias que son importantes. En ese sentido, ¿qué tipo de consultas ha recibido, si es que han sido muchas, respecto de sus conciudadanos que van llegando acá a la ciudad? No hemos tenido una demanda porque las personas también operan por sí solas, no es que todos no requieren el chaperón del consulado para todos los aspectos, pero en general lo que nosotros tenemos sí una dinámica de muchos servicios, de todo índole. Nos está pasando que nos vienen a consultar cómo funciona la carretera, cómo funciona el desplazamiento, qué se puede hacer, nos vienen a consultar políticamente y viceversa. O sea, el consulado se transforma en un punto de referimiento. Y eso, bueno, eso lo estamos conscientes, y la labor es múltiple. Entonces digo, no es solamente está focalizada a hacer algunos documentos, tenemos mucha documentación. Creo que lo más interesante que me ha tocado vivir acá es que hay mucha relación familiar entre uno y otro. Aquí vienen muchos ciudadanos argentinos que dicen, no, yo tengo familiares en Chile, y eso no es en todas partes así. Se le puedo decir, en Cuba yo no tenía una comunidad de chilenos, no llegábamos a los 150 chilenos que yo conociera. Perfecto, bueno, entonces viene siendo positiva su llegada por aquí, por la ciudad, y en este caso se encontrará seguramente con muchos compatriotas que vengan a disfrutar, en este caso, de este evento. Seguramente ha pasado algo similar, ¿no?, en el marco de la fiesta de Gallegos, porque había varios artistas internacionales que también hicieron que viéramos varias patentes blancas y varios vecinos de aquí, de Punta Arenas, sobre todo. Bueno, yo estuve viendo a la Miriam Hernández persona y te puedo decir que sí, y vi a dos chilenos que me dijeron que no los encontré en el espacio porque era grande, pero supe de dos chilenos que también, no, yo también estuve en el recital, me dijo, no podíamos perder la oportunidad si nos encanta. Así que, pues yo digo, ahí se nota, son los pequeños grandes detalles que reflejan, digamos, esta dinámica que hay entre Chile y Argentina en este punto del territorio del continente. Si eso es lo que particular aquí, como digo, existe una cosa que no se da en todo el territorio, porque en el otro existe una montaña que es más distante, pero acá no. Entonces eso facilita también y hace entendible todo lo que ocurre entre los dos países y quienes habitan cercanos, digamos, sobre todo a la frontera. Yo tengo mucha gente yo tengo que ir ahora a Río Turbio en algún minuto porque ya estoy invitado, así que vamos a coronarlo con una visita, quiero ir a conocer a algunos compatriotas, y también porque hay ahí también una dinámica, pese a que están muy cerca de Chile, porque tienen a Natalia al frente. Claro. Yo le voy a hacer una sugerencia que, digo, como usted como representante diplomático la puede trasladar a quienes visiten la ciudad, porque lo he visto muchas veces y hace muchos años, y creo que debe ser como un contraste en la propia ley. En materia de tránsito es esto. Yo veo que sus conciudadanos están muy acostumbrados en la avenida, sobre todo en la San Martín, doblar en U o cruzar el carril. Y eso es porque yo veo que sobre todo en Punta Arenas hay bulevar en el medio que permite esta maniobra. Y acá en la ciudad, no solamente que en Argentina está prohibido, sino que es un poco peligroso para ahorrarles un dolor de cabeza que quizá pueda comunicar eso o aclararle en alguna comunicación que tenga con algún vecino de allí que eso no está permitido por aquí. Ya vamos a tratar de llegar a la instancia. Voy a hablar mira, lo más razonable
y lo más práctico es que voy a tratar de hablar con la gente que tenemos en frontera. Ahí va. Porque son ellos los que le pueden poner una indicación. Claro. Entonces es más fácil. En realidad sería pertinente que yo no te tengamos la puedo- señalización no nosotros. puedo decir si van a cumplir o no, porque es la decisión de cada persona. No, claro. A veces las personas tienen costumbre o una forma de actuar, y sobre todo en el manejo, que a veces es bastante poco deseable. Pero, Sí. pero lo que vamos a hacer es eso. Yo creo que vamos a tratar de a ver si puedo hablar con la gente, porque tengo amigos ahí en el complejo, para que de alguna manera si ellos le pueden pasar un avisito ahí de que es importante que no se cometan eso, Claro. ese error de lo que tú me señalas. Nosotros le vamos a comunicar a nuestros representantes que pongan carteles igual, porque sabemos que tampoco la señalización es la mejor, así que vamos a hacernos cargo de nuestra parte y le trasladamos esta y le trasladaremos a los nuestros. Esperemos que la visita sea muy fructífera, que vengan, que sean bien recibidos sobre todo, porque también a pesar de que muchas veces inferimos esa rivalidad, sobre todo futbolera, uno cada vez que ha ido a Punta Arenas, sobre todo, ha sido muy bien tratado. La gente, no solamente los amigos, sino cuando uno va a cualquier lugar, está muy bien predispuesta y tenemos que devolver de este lado de la misma manera. Sí, respecto a esa rivalidad futbolera, yo creo que en esta parte del sur de Chile es poco, fíjate. ¿Ah, sí? Yo creo que no son tan futboleros en la zona austral. Hay otros deportes más importantes. Mira. Así que yo creo que, bueno, ustedes tienen una pasión muy grande y eso es importante. Felicitaciones por el triunfo que obtuvieron. La verdad que yo estaba rezando porque ganaran, porque a mí me gusta que gane Argentina o ganen los latinoamericanos, los americanos sobre todo. Cristian, Yo estaba rezando porque pero como les digo, no me preocupa tanto por la efervescencia de mis compatriotas de esta zona. Claro. Sí, de Puerto Montt al norte sí son fanáticos. Cristian, voy a cometer una infidencia. Yo con usted dialogué, apenas hizo su carta de presentación con el intendente Grasso, y usted nos decía que le gusta Argentina porque dice que somos los más parecidos a los italianos. Ah, sí. Lo que pasa es que yo viví la experiencia de vivir 5 años en Italia. Yo hablo italiano, fue mi mejor recuerdo. Mis hijos eran pequeños, entonces para mí Italia ha sido una cosa muy marcada en mi vida. Claro. Entonces, obviamente ustedes también tienen una presencia. Siempre yo estoy hablando con gente que, oye, le pregunto, ¿usted habla italiano? ¿Tiene su apellido italiano? No, me dice, mira, no soy descendiente italiano y hablo italiano y siempre estoy preocupado de Italia. Me encanta Italia, no, yo me enamoré de Italia, así que. Entonces, todos los países que tienen una vinculación, porque Estados Unidos también hay mucho italiano, Claro. y Argentina tiene mucho italiano. Entonces, eso me relaciona mucho. Es una especie de cariño especial. Será cuestión de encontrar un buen lugar de pizza y pasta como para no sentirse tan lejano entonces. Sí, no, sí, ya he ido a pizzería, no. Está muy bien. Está muy bien. Yo, de hecho, pasaba en muchos lugares, y como digo, yo conozco casi todo el norte de Argentina, Ujú. casi todo el norte de Argentina, porque yo viví 2 años, 2 periodos en Paraguay. Ajá. Entonces, para mí era el trayecto Santiago Asunción, claro. era por tierra, lo hice. Claro, me contaba Héctor que en charla con usted le gusta mucho manejar en ruta, así que se hacía unos largos trayectos también por las rutas argentinas. Sí, por eso, porque a mí me gusta andar, me entretiene, la verdad que es como un relax. Yo pongo música, me disfruto la carretera, no corro, porque la trato de disfrutar al máximo. Hacíamos el viaje a Asunción en 3-4 días y viceversa, entonces también era y para poder conocer Argentina, la única forma de conocer es por tierra. Tomar un aéreo es fácil, es menos desgastador, pero también tiene su particularidad que uno conoce poco. Entonces yo conozco mucho Argentina gracias a eso. Qué bueno. Conozco más Argentina que muchos otros países, sinceramente. Y eso que es grande, es extensa. Lo sé, es gigante. Cónsul, esperemos que tenga un buen fin de semana. Si va al autódromo también, que disfrute de un lindo espectáculo allí también y que sus compatriotas que lleguen aquí no solamente disfruten del espectáculo deportivo, sino que sean bien tratados de este lado, porque es lo que uno también pretende cuando visita otra. Yo creo que acá no existe una situación compleja, ¿no? Yo me percibo que hay, además, noto que las personas que vivimos en esta parte del continente es otra forma de lidiar la vida, una cortesía distinta. Yo ni siquiera lo pongo en duda.
En otros lados sí, yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, pero creo que la ventaja es que vivimos en una zona en que todavía hay ciertas cosas que siguen siendo tradicionales, gratas, positivas, y hay un temperamento muy, muy importante por parte de la población de ambas partes. Yo creo que aquí se disfruta de otra forma la vida. Qué bueno que así sea, bueno. entonces. Le mandamos un abrazo Un abrazo grande y grande. muchas gracias por la charla. No, pues nada, un gusto y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. El cónsul general de Chile en Río Gallegos, Cristian Blasco, dialogaba con nosotros. Vienen muchos chilenos y chilenas a la ciudad, ya se manejan por sí solos, básicamente. Lo que nos dijo la consulta es más que nada servicios y alguna cuestión logística, más no tanto así de índole diplomática o de cuestiones de documentos, así que seguramente saldrá todo bien. A los locales aprovechen, ¿no? Porque los vecinos que están viniendo mucho más asiduamente y se quedan algunos días, he visto muchos autos durante este verano de patente chilena circulando por la ciudad, así que también comerciantes, gastronómicos, hoteleros, brinden la mejor cara para que vuelvan y sigan dejando acá parte de su sueldo, comprando, comiendo, etcétera. Yo tengo que regalar un mate en mayo. Mira, ¿a su amigo Rafa? No, a un conocido de mi primo. Sí. Me pidió un mate, vio la colección de mates. Se iban a trabajar a la zona de cerca de Puerto William a trabajar en la pesca de la Sentosa. Uy, qué laburo. Y pasaron días atrás y bueno, los recibimos. ¿De en dónde casa. venían? Venían de la zona de la isla de Chiloé. Ajá. Pescadores, se iban a trabajar a la zona de la Hace de la temporada Sentosa. por aquí De cerca. la Sentosa, al sur. sí. Qué Van y duro vuelven. el clima igual, Sí, ¿no? nos contaba ahí. Y bueno, me dijo, ¿dónde podré conseguir un mate? Usted no se preocupe, yo te voy a conseguir un mate. Y una ¿Vos le vas a comprar un mate nuevo y se lo vas a regalar o le vas a Exacto. regalar alguno de tu colección? No, un mate nuevo curado. Perfecto. Bueno, hay un par de lugares Sí, hay un bonitos lugar, sí, donde, sí, sí. donde comprar, así Sí. que... Me hacía llegar Sí. una invitación para mañana viernes 18 horas Sí. en la zona del galpón del borde costero. Estarán presentando o estarán exhibiendo en realidad varios autos del Turismo Turismo Nacional. Van a Y va- estar presentes los pilotos igual. Exactamente, va a haber pilotos también, así que mañana a las 6 de la tarde va a haber una actividad ahí social. Hoy, si no me equivoco, el predio está de puertas abiertas, por lo que decían los chicos, a partir de mañana viernes se va a empezar, o sea, se puede entrar al autódromo, etcétera, pero mañana Ya no. se va a empezar a chequear quién tiene la pulsera. Así que si todavía no canjeaste el ticket o la factura esa que te dieron, el remito, cuando compraste la entrada en la municipalidad, andá y canjeala por la pulsera porque se van a poner estrictos y a todo aquel que no la tenga, creo que mediante la policía van a empezar a retirar a esas Sí. personas, más allá de que tengas el remito, porque claro, el remito o le saco fotocopia o se la paso, nos lo vamos pasando entre un par y de esa manera zafamos y la idea es que todo aquel que esté adentro La pulsera sea no te la pago. saques. No, más vale que no. Dejátela todo el fin de si Claro. te has dejado las medias de una semana para otra, ni te digo los calzoncillos, nah, tampoco tanto, no, atenti. Pero la pulsera sí, dejátela desde el viernes hasta el domingo, después si querés te la sacás. Ahí me dice Fernando, tenemos 4 entradas para sortear, 4 pulseras, no son remitos, son 4 pulseras, así que escribinos al 15 51 60 51 51 60 51 y vas a poder participar por entradas para ver al Turismo Nacional en la ciudad de Río Gallegos. Fecha 2 de esta temporada 2023 con representantes locales incluso formando parte de la grilla. Así que será un hermoso espectáculo el que podrás vivir también por 100.9 a través del equipo de A Toda Velocidad y en el diarionuevodía.com.ar donde estaremos subiendo todo lo concerniente a este eventazo. Pausa en Arriba al Día a las 12 del mediodía. Creo que queda una nota más y después sí nos retiraremos. Estoy todo el tiempo observándote, no dejo de mirarte en un segundo. Me acerco tanto que casi puedo rozarte las pestañas, pero vos reaccionás.
traicionas, me violentas y me ahuyentas. Es que soy molesto y peligroso, hacerte daño de algún modo, pero yo soy tan insignificante que no tienes por qué tenerme tanto miedo. Yo estaba en agua estancada, conocí, por mucho que trates de escapar. Estoy boloteando cerca y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme en vos. Buscaste el modo de librarte dentro de un tiempo, pero yo tiempo no tengo y no te entiendo. Evito tus trampas y esquivo el veneno. Por mucho que trates de escapar, vas a escuchar que estoy boloteando cerca y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme en vos. Yo que trates de escaparte, vas a escuchar que estoy boloteando cerca y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme en vos. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. El jury de enjuiciamiento destituyó e inhabilitó al juez Carzoglio. El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, decidió este jueves la destitución e inhabilitación del magistrado, suspendido en sus funciones desde 2018. Carzoglio fue suspendido ese año tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente. El magistrado denunció que durante el gobierno de Macri, 2 agentes jerárquicos del AFI, Robendi Pascual y Juan Sebastián de Estéfano, lo presionaron para detener a Pablo Moyano. Tras negarse, fue denunciado por el procurador bonaerense Julio Contegrante. Dan a conocer el veredicto en el juicio del llamado Madoff argentino. La justicia dará a conocer el veredicto en el juicio que se le sigue al empresario Enrique Blacksley Señoranz, conocido como el Madoff argentino, acusado de ser jefe de una asociación ilícita que estafó a más de 300 ahorristas por unos 185 millones de pesos a través de la firma Hope Funds entre 2007 y 2016. Noticias al instante.
Un nuevo bombardeo masivo de Rusia dejó al menos 10 muertos en Ucrania. Rusia volvió a lanzar bombardeos masivos contra Ucrania, uno de los más importantes de las semanas, que alcanzaron 10 de las 27 regiones del país, entre ellas Kiev, y dejaron al menos una decena de muertos, además de provocar cortes de electricidad en varias provincias. River ganó a Racing de Córdoba. River Plate, con oficio y buen funcionamiento, goleó este miércoles a la noche a Racing de Córdoba 3-0 en su estreno por la Copa Argentina para la clasificación sin inconvenientes a los 16avos de final. Los delanteros Miguel Borja y Lucas Beltrán y el defensor Leandro González Pires convirtieron los goles para el equipo que dirige Martín de Michelis en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero. El club de Núñez aguardará la próxima instancia por el ganador entre Talleres de Córdoba y Chacarita Juniors. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Téngame aquí, mi estimado Brian Álvarez, 10 grados 4 la temperatura actual, humedad del 43%, viento noroeste soplando a 18 kilómetros por hora en este jueves que tiene una máxima de 19 grados, está húmedo el tema, che, y yo no sé si vamos a alcanzar los 19 grados, sería extraño, porque está muy nublado. Vamos a tener 19 grados, dice el servicio meteorológico, y va a estar nublado durante toda la jornada, así que estaremos atentos a ver si se cumple o no esta previsión climática del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a hablar ahora un ratito con alguien que ya hemos charlado varias veces en esta emisora, que es Claudia, de la organización Yo Sí Te Creo, que lucha con y denuncia, visibiliza, insta a la justicia a acelerar los procesos contra victimarios de violencia o de agresión sexual, y acompaña también a las víctimas, que en muchos casos son familiares directos. De hecho, hemos hablado con ella del propio caso de su hija que ha tenido que vivir, que padecer, y por el cual obviamente necesita una reparación integral, ¿no? de su humanidad luego de sufrir un ataque de esta índole. Hay muchos que han denunciado, que han acompañado, que acompañan, y habrá una manifestación a propósito. Pero primero la vamos a saludar. Claudia, buen día, ¿cómo estás?
Julián y Héctor, te saludamos de aquí, o Héctor y Julián, desde la radio. ¿Cómo va todo por allí, por la cuenca? Soy Julián, ¿cómo les va a toda su audiencia y a los chicos de operación que, bueno, siempre la verdad que tienen el amable gesto de comunicarse conmigo y las chicas del grupo, ¿no? En este caso, ¿habrá movilización allí en la cuenca carbonífera? Sí, exactamente, recién terminamos la movilización, arrancamos a las 11 de la mañana, estuvimos concentrando desde las 10 para poder juntar firmas, estamos juntando firmas para poder entregar a los diputados y que alguien, ¿sí?, se encargue y se ponga a trabajar con el tema de la creación de la sala de juicio, sí, que es tan importante para descomprimir esto de que todos los juicios sean en Río Gallegos y que los jueces se tienen que trasladar, ¿no?, hacia las localidades y todo lo demás. Sí, de Necesitamos hecho, contar con una sala de juicios y bueno, por eso nos pusimos a juntar firmas y gracias a Dios obtenimos varias, así que obtuvimos y vamos a seguir juntando firmas hasta la próxima semana ya para hacer entrega, elevarla a los diputados para que puedan llevar adelante esto, ¿no? Que la verdad que es un pedido que hacemos, considerando esto de que los jueces se trasladan solamente 2 veces en el año hacia las localidades, ¿no? de hecho, el año pasado, bueno, hablamos en ocasión de desarrollo de varios juicios, pero es una situación que a mí me genera la sensación de nos lo sacamos de encima, lo resolvemos y ya nos olvidamos de este tema, porque estuvieron más de una semana, poco más de 2 semanas, resolvieron una serie de casos que tenían que ver justamente con esta materia y después queda como el resto tiene que quedar esperando, las respuestas no llegan, entonces una sala allí local generaría otro tipo de, incluso de interés, ¿no? Porque un juez que también está inmiscuido en lo local, en la vida de su comunidad, se interesa y se interioriza de otra manera de los casos que se están denunciando. En cambio, aquí alguien que va desde Río Gallegos, como te digo, va como si fuera a sacarse de encima la situación. Sí, mira, el tema de la sala de juicio es re importante. Nosotros lo venimos planteando desde el año pasado. Bueno, lamentablemente por ahí se han oídos sordos a estas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos pidiendo, ¿no? El tema de descomprimir, el tema de que vienen 2 veces en el año. Mira, nosotros a partir del 2020 que salimos a marchar, estoy en la calle, por ahí se escucha mal. Sí, te pedimos si te podés resguardar desde un poquito del viento. A ver, voy a tratar de buscar un refugio del Un viento poquitito, para porque poder por momentos seguir te hablando perdemos. porque está complicado. Estamos nosotros trabajando con el tema de la juntada de firmas, como te decía recién, porque como decías vos, el tema de que se trasladan hacia la localidad y todo eso, bueno, implica, ¿no?, que nosotros tengamos que esperar. Pero a pesar de eso, yo creo que el 2022 se hicieron varios juicios acá en la localidad, pero bueno, esperamos que sean más, ¿no? Que se puedan lograr más juicios, porque hay muchos detenidos que todavía están elevados a juicio las causas y todavía no se hicieron las condenas, ¿no? O sea, todavía no han sido condenados y están cómodamente con un celular de 12 horas, la verdad que es una vergüenza acá en las comisarías, por más que nos digan que están súper poblados, mira. Y la verdad que por eso salimos a marchar, ¿no? La idea es que se sigan haciendo los juicios y que esto no pare, ¿no? Esta cuestión de salir a pedir justicia y que se puedan seguir haciendo los juicios. Nosotros tenemos, hace unos días nos estaban pasando la info de que, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, porque siempre nos dicen de que tienen derecho los presos, los derechos que le sacaron a nuestros hijos, pero ellos sí los tienen. Y organizaciones de los derechos humanos, por ejemplo, se encargan de llevarlos al hospital, organizarles una jornada de hacerse estudios, chequeos médicos, una vergüenza, la verdad no puedo creer que se den el trabajo de llevarlos a los presos con turnos ya, organizando para que no los vea la gente, protegiéndolos de que no vean sus caras. Sin embargo, cuando yo tengo que llevar a un hijo por una terapia, me cuesta un montón conseguir un turno y no hay nadie de derechos humanos ayudándome, ¿no? La verdad que, bueno, por eso decidimos no seguirnos quedándonos en nuestras casas y salimos a marchar desde hace 3 años. Y no vamos a parar, vamos a seguir acompañando a las madres. Si bien Nancy y yo ya fuimos a juicio el año pasado con los abusadores de nuestros hijos, pero vamos a seguir acompañando a quienes siguen esperando justicia, a quienes están a la espera de una respuesta de la justicia y por todos aquellos que aún no se animan a hacer una denuncia, ¿no?
¿Qué cantidad de juicios pendientes hay en Río Turbio? Hola, Sí, no escucho bien. Disculpa. Te quería consultar, Claudia, ¿qué cantidad de juicios quedan pendientes por abuso en Turbio? ¿Qué cantidad de? De juicios pendientes. Quedan pendientes. Y hay muchos, tenemos muchas víctimas que están a la espera. Yo te puedo decir, o sea, acá lo que es comisaría de Turbio, comisaría de 28 de noviembre, hay mucha gente que fue elevada a juicio. Ponele 10 personas que conocemos acá que están cerca nuestro, están a la espera de una fecha de juicio y nada, estamos en ese proceso. En la comisaría de Turbio, ustedes pueden buscar la estadística, hay más de 27 detenidos y creo que el 80%, te digo que es así, son por abuso. En la comisaría de 28 también, creo que hay cerca de 20, 17, 18 presos y también lo mismo, los números son casi iguales, ¿no? O sea, la superpoblación que ellos dicen que no los pueden tener hacinados y no sé qué más, pero la mayoría de los casos son por abuso y seguramente muchos de ellos están a la espera de que sean enjuiciados y condenados. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que la justicia nos escuche, que se trasladen a Turbio, ¿sí? Yo, la verdad, en el verano no estuve, me estuve enterando ahora, porque la verdad que vine hace unos días y me enteré de que, bueno, hubo varias situaciones de abuso otra vez. Lamentablemente, seguimos siendo más familias a la espera de justicia. Claudia, sí, es una situación que si bien hablamos contigo y en algunos casos se ha resuelto, sigue necesitando una solución de fondo, ¿no? Y un interés genuino de la justicia y de la política para que pueda tener un punto de inflexión, ¿no? Porque también esta dilatación y esta falta de seriedad, lo hemos hablado también en las detenciones de muchos de los acusados, genera también que al común de la sociedad le llegue un mensaje, ¿no? De que violar, de que abusar sexualmente no es algo tan grave como para que la justicia se preocupe y se apure, ¿no? Claro, ojalá, mira que todos aquellos que escuchan, que por ahí están escuchando, sean autoridades, se pongan a trabajar en el tema, ¿sí? Yo creo que yo cuando me enteré que el abusador de mi hija se le permitió continuar en una comisaría por no trasladarlo a una cárcel, que es lo que se merece, me gustaría que las autoridades comenzaran a trabajar más sobre ese tema, sobre el tema de descomprimir esta cuestión de acá de las localidades chicas, ¿no? O sea, mandarlos a donde tienen que estar, en una cárcel, no tienen por qué estar en una comisaría. Ojalá se pongan a trabajar el tema y ojalá se involucraran más con el tema. Nosotros cuando estamos en la marcha, mira, se acerca, hay un concejal que está siempre, pero hay un montón de autoridades que no asisten, que no acompañan. No nos sorprende, pero bueno, siempre estamos a la espera de que las autoridades se pongan a trabajar con el tema de los abusos. La verdad que la localidad cada día aumenta más, es lamentable, y yo sé que en todas las localidades de la provincia sucede eso, no solamente acá. Estamos en contacto con otras mamás de otras localidades y es así, ¿no? Tal cual aquí en toda la provincia. Claudia, ¿hoy cuántas personas asistieron a la movilización? Hoy éramos pocas, pero siempre somos pocos, pero bueno, no importa, yo siempre dije que seamos 2 o 3, siempre salimos a marchar, no hay problema con el número, lo importante es no caer, sino que seguir en la lucha, seguir en la marcha y seguir pidiendo justicia. Siempre nos manejamos así, o sea, salíamos 2 o 3, mirá, viento, hay un frío acá, pero sin embargo salimos a marchar igual. Y por último, te consulto respecto del interés de las autoridades políticas. ¿Existe? ¿Se acercan? ¿Preguntan? ¿Tratan de interiorizarse al respecto? Algunos, sí, estamos en contacto con el intendente, por ejemplo, Mena, que la verdad que nos ha estado acompañando. Tengo que destacar que ha estado acompañando desde el año pasado, por ejemplo, inauguramos el mural, nos cedió el espacio, ahora está también dándonos una mano con el tema de la creación del Banco Blanco para visibilizar lo que son los abusos acá en la localidad, y estamos con el apoyo, digamos, de la intendencia, ¿no? del intendente Menas, también el concejal Godoy que nos acompaña y la concejala Alicia Jara. Perfecto. Bueno, al menos hay ahí un interés que en definitiva pueda llegar a ser que este pedido de una sala de juicios a futuro empiece a ser una realidad y no solamente un reclamo. Claro, eso ojalá que los diputados, sí, eso sí me gustaría alguna vez ver algún diputado en alguna marcha, pero bueno, es algo que al parecer
todavía se complica, pero bueno, esperemos que algún día se puedan sumar y nosotros podamos contar con su acompañamiento, ¿sí? Perfecto. Te mandamos un abrazo y te agradecemos siempre por Otro la para predisposición ustedes, de charlar. Otro para ustedes y gracias por llamar, a pesar que estoy en la calle, pero igual, bueno, pude hablar y poder, sobre todo, que la gente, concientizar más que nada a la gente que este no es un tema tabú, que hay que salir a pelearla y no callarnos, ¿no? Perfecto. Que tengas un buen día, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Claudia, vecina de la cuenca carbonífera de Río Turbio, puntualmente charlando con nosotros a propósito de una nueva movilización de este movimiento. Yo sí te creo que justamente busca visibilizar y llevar a los oídos de la política y de la justicia un reclamo por una reparación en materia judicial para las víctimas de abusos sexuales. Lo veo con un aura de bondad, de que es una mejor persona, de que está elevado. Fernando Torno, ¿cómo le fue en misa? Bien, bien, la verdad que... no te noto muy convencido. La verdad que hace bastante nueva misa y tuve que ir, así que... Bueno, Vaya acostumbrándose. cosas, sí. Sí. Cosas que pasan, digo, viene ahora va el Fátima y ahí la cuestión es así. Igual, usted cuando lo anotó en este colegio pensó que iba a salir mejor persona o que iba a ser una persona de bien para la sociedad, algo por el estilo, o solamente por la cuestión educativa. Porque Héctor Mancilla fue a ese mismo colegio y no sé. Pasaron cosas. Mentira, amigo, mentira. De hecho, le tuve que robar estacionamiento en la casa de Héctor. Porque está bien, bueno, vos tenés permitido. Eso igual no es peor a lo que pasa acá. Yo llegué acá, son las 12:15, a 11:20 habré llegado. Terminé estacionando Alfonsín a 3 cuadras para allá. No me hiciste caso, yo te dije dónde tenía que estacionar. No ¿También había estaba lugar, copado? pero no sabés, porque el municipio avanzó una cuadra más por Kirchner con la obra. Entonces estaría a esta altura entre Fagnano y Ya Rivadavia. Llegaron a Rivadavia y Fagnano. Ahí va. Por Kirchner. Así que es como más colapso, digamos, más calle cortada. Hasta las 11:30 pasadas empiezan a llegar los papás salesianos, Ripey. Un quilombo. De hecho, estacioné, vine caminando y cuando llegué, el mismo lío. Había autos que venían por Alfonsín tratando de llegar a Zapiola. Así que no, imagínate. Qué quilombito. Un lugar, estacionar acá, vale oro. Un lugar. Sí, vamos a tener que implementar aerodeslizadores o alguna cuestión por el estilo para que puedan retirar a sus niños o una cinta transportadora ahí que vayan saliendo en cintita. A tal punto que por primera vez en mucho tiempo hay operativo de tránsito tratando de ordenar un poco el lío que hay. ¿Vos sabés qué pasa con tránsito? Que a mí, yo no me gusta cargar contra nadie en particular, ni ser botón. Pero hay veces que yo los veo parados ahí y veo que hay gente, no es culpa de la gente de la sanguchería tan popular que tenemos acá al lado, sino del que viene y se estaciona donde se le canta. Y la vez pasada, cuando era el aniversario de la ciudad, a todo el quilombo del aniversario, sumarle a la gente que venía a comprar, le digo a una oficial de tránsito, señora, ¿le puede decir a la gente que se corra? Le digo, porque nosotros en ese caso teníamos que salir. No le puedo decir. Pero no sos vos la que controla el tránsito. Uno se queda medio sin saber qué, sí, a veces qué pasa. no sabés cómo es el proceder de algunos agentes de tránsito. Yo lo veo ahí cerca en casa, hay dos colegios, está el Fátima y está el Austro. Y yo cuando voy llegando a la UNA, cerca de la UNA, es un hormiguero. Sí. Están los chiquitos del Austro entrando, los papás dejándolos, y media hora más después empieza la salida de los chicos del Colegio Fátima, de la secundaria y parte de la primaria, y media hora más, 1:30, entran los chicos de la primaria, los más chiquitos, media hora más, como cerca ya de las 2 de la tarde, entran los niños del jardín. Hasta las 3, 2:30 de la tarde tenés movimiento. Y después se hasta corta las 5. 5 o 6. Sí. Qué bárbaro. Y a veces
van los de tránsito, va la gente de tránsito. Y a veces algunos papás se hacen los otarios. Me llega un video, tenemos, creo, nuevo candidato confirmado a presidente. ¿Quién es? Por el radicalismo. Mira vos. Gerardo Morales. Gerardo Morales. Sí, me llegan un video y el video dice, es cortito, tipo GIF. Dice, ¿qué pasaría si diéramos vuelta a la Argentina? Y hay un circulito con flecha que gira. Ya estamos dando vuelta, Gerardo. Otra vez, sería dando vuelta otra vez. Le dimos 2 vueltas. Dice, ¿qué pasaría si diéramos vuelta a la Argentina? Te invito a descubrirlo. El 15 de marzo a las 17 en el Teatro Gran Rex, Gerardo Presidente. Mirá vos. Epa, sacó los pies de plato, entonces. Y me lo manda gente de Costa. Así que, bueno, claramente Costa anda recorriendo el país como Gerardo Morales hace meses. Así que claramente el apoyo de Costa y la gente de Costa del UCR. El radicalismo entonces está creyendo en sí mismo de alguna manera. Ayer hubo declaraciones de Morales. Sí, picanteó, ¿no? Que picanteó. no había tenido plan de gobierno en el macrismo. Costa no se mostró cerca ni de Larreta, ni de Vidal, ni de Burri, ni de nadie. Costa es como políticamente el más fuerte de acá, el radicalismo. Y de hecho el único antecedente creo que en lo que va del año se dio en La Pampa, donde en la interna del PRO ganó el radicalismo y ahí estaban Lustó, Costa, Gerardo Morales, acompañando a un hombre de apellido medio vasco, si no me equivoco, que no lo tengo presente en este momento. Y se mostraron ahí como diciendo, acá estamos nosotros, ojo. Costa estuvo con Morales en Mendoza. Sí. Ambas juntos. Bueno, después de La Pampa. Después de eso vino La Pampa. No sé, pero es fuerte entonces. Bueno, entonces sí, hay confirmación. El 15 de marzo se larga como candidato a presidente Gerardo Morales. J por C, entonces, ¿qué iba a hacer? J por C está convulsionadísimo. Claro. Decía que estaba tratando de convencer a Manes para que vaya, lo acompañe. Esos Manes. A ver si lo logra. Y sumaría una figura que había emergido y... Lo bajaron de un ondazo. Pero lo bajaron de un ondazo desde el macrismo. Desde el macrismo. Porque desde el macrismo dijeron, pará, nene, vos no opinés. Vos no tenés todavía la edad suficiente para opinar. Pero dentro del radicalismo nunca escuché que lo hayan desmerecido fuertemente. Sí, yo se lo dije la otra vez acá y estaba Roxana Reyes. Yo le dije en una pausa, para mí no van a ir. No, que hay un acuerdo programático que... ¿Será que esa es la línea? Entonces igual lo eliminarán en interna, ¿no? Y después tendrán que acompañar al que gane en la interna. Sí. Para mí los amarillos, no sé, dedícate a dirigir vos. Están retrocediendo. Bueno, el otro día una persona de trascendencia nacional, joven, peronista reconocido, que es streamer, medio influencer ahí y es abogado igual, dijo que de buena fuente le habían dicho desde el macrismo que la intención de Macri no es Argentina, sino que es la FIFA. Se quiere quedar con el sillón de Infantino. Así que no sé, por eso será que está abriendo el juego acá a nivel local. Hace poco recibió al Emir de Qatar, igual que es un tipo que juega fichas fuertes ahí, así que quizá en una de esas aspire a ser presidente de la FIFA, qué sé yo. Yo prefiero que sea así de última, que vaya nomás, anda máquina. Última pausa de la mañana y venimos con el sorteo. 4 entradas para el TN, tengo 4 entraditas para el TN. Le pido disculpas a Juan y a otro oyente que habían escrito tempranito y lo leí tarde, la verdad, lo leí cuando ya Pedro Mancilla se había retirado. Sí, yo recién nos preguntaron. No, descartó, ¿no es cierto?, la candidatura. Dijo que nadie lo había llamado. Dijo, no descartó la candidatura, dijo que por el momento nadie lo había llamado. ¿Quién? Pedro Mancilla. Eso le iba a preguntar, ¿qué dijo Mancilla? Sí, hablamos 40 y pico minutos, pero dijo que nadie lo había llamado y que por el momento no tenía nada confirmado. Dijo, yo ya fui candidato igual. Como que a mí me dio la sensación de que dejó de alguna manera la puerta entreabierta, entornada, que si lo llama alguien, no sé de quién estará esperando el llamado. Después se la replanteé y le digo, ¿el sindicalismo va a ser protagonista de la elección? Yo creo que sí, dijo, que los trabajadores tenemos que ocupar esos lugares de espacio. Ya, de otra forma no se la voy a preguntar, muchachos, ¿qué más quiere que haga? Pausa en Arriba del Día, después venimos con el repaso final y con el sorteo de entradas para el TN.
El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector vocal, el bombo de la ciudad, le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo, se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les dejo mi labor. Oh, baby, me dice mi abogada que de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. No se puede confiar en nadie más. De la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Bay. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias, verano 2023.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Y hablando de misa, llegó el cura. ¿Cómo le va? No, no tiene cura. No Iglesia tiene- no tiene- abandonada, no tiene cura. Micrófono no tiene tampoco, así que Tampoco. vamos a esperar que Vale, tenga micrófono. Venite para este lado, papá. claro. Que no es un quilombo Claro, bárbaro. claro. Muy poco práctico lo mío. Estamos a poco de hacer el sorteo de las entradas que tenemos para el turismo nacional. Radio Nuevo Día lo va a estar cubriendo ahí los 3 días. Va a estar Alberto Ciudadani y su gente a toda velocidad. Mañana a partir de las 3 de la tarde. El sábado a partir de las 11 de la mañana. Y el domingo desde bien temprano. Quiero empezar a las 9 de la mañana y hasta que termine el movimiento, ¿no? ¿Cómo estás, Beto? Bien, ¿cómo andan? Buen día, fresca mañana. Fresco está afuera, Sí, ¿no? está frío. ¿Pudiste estacionar acá Acá cerca? estoy atrás del Dr. Brian. Ah, por eso, sí. Digo, que ahí, ¿a dónde quiere ir? Pero eso es ilegal. Hay un poquito más Ahí atrás, está el Dr. Brian, me pongo ahí, este no me va a ¿Cómo insultar. será el quilombo que hay acá en la zona? Que está a tránsito, pero ya no dice nada a nadie. O sea, están acá en doble fila. Del otro lado que no se puede en toda la cuadra. A la vuelta tampoco, todos en doble fila. Y tránsito atajando que no se choque por lo menos. Para eso tan, digamos, pero no. Al punto llegamos de colapso vehicular que está todo el mundo en doble fila, todo el mundo donde puede y no le dicen nada a nadie. Así Digamos. es. ¿Qué le van a decir? El lío que hay, boludo. Hay un lío, está cortada la calle acá, la Le avenida decía, Kirchner. le decía a los chicos yo que llegaron ya a Rivadavia, así que ya Está complicado. está cada vez más complicado. Sí. ¿Qué pasa? ¿No anda el micrófono de Beto? No sé, me parece que no te- Ahí va, ahí va. Si te acercás un poquito, Ahí sí. va, Disculpa. ahí va. Ahí está. Estamos seteando el sorteo, por eso estoy acá como ¿Se notó mucha gente? concentrado. Sí, Sí, hay como 80, 90 personas por lo menos. A pesar de que Facebook nos tiene medio pisado con el tema de la visibilización por Careta, un video, Facebook. hace Ortiva. como 6 meses, mucha gente ha participado igual. Por eso le agregamos Instagram, porque es como en Facebook estamos ahí medio sancionados. Sí. Y por Porque- eso salimos por YouTube, que YouTube está garpando, chicos. Si usted, bueno, yo no sé si usted, denle sentido al algoritmo, métanse en el perfil de Nuevo Día y les va a empezar a aparecer en YouTube. Mira, yo le voy a hacer la prueba con Beto acá. Notificaciones urgentes. No me llegan, no me estarían llegando notificaciones, no sé por qué, pero sí entre los primeros videos que me aparecen cuando abro YouTube,
está Urbana, la Cámara del Pueblo, no sé por qué me apareció. Y bueno, ahora me va a aparecer Nuevo Día. Claramente por el tema de las noticias. No, la verdad que no me... Hoy hay sesión igual, ¿no? Recordamos. Hoy hay sesión, sí, está en vivo, por eso me aparecía. Claro. Y ahí estamos nosotros, mirá, el diario Nuevo Día. Ahí está. Tuki, para que miren, ya va apareciendo. Así que ahora vamos a hacer sorteo, lo van a poder chequear por ahí. Estoy acá ultimando detalles porque me tocó por la página que no es automática hoy. Así que tengo uno por uno. Qué problema. unito por unito. Bueno, entonces, además de las 4 entradas que tenemos para sortear, vamos a estar, o van a estar, los chicos de a toda velocidad, digo por la radio, ¿no? Vamos a estar transmitiendo los 3 días. Algo que nunca una experiencia que nunca habíamos tenido en la radio, y este año, por suerte, la vamos a tener. Va a estar buena, y aparte que verdaderamente, si hay productos populares en nuestra ciudad en materia deportiva, el de Alberto Seoane es sin duda uno de ellos, porque cada fin de semana, no solamente en el día a día, sino que cada fin de semana de carrera, vos te vas al autódromo o algo, sobre todo en el autódromo, ¿no? O a otros puntos de la ciudad, Sí. y está puesta la radio donde él está. En el caso anterior era 100.3, ahora va a ser la 100.9, no tengo duda alguna. Que es lo que nos pedía, que hay mucha gente que todavía no lo encuentra. Alberto siempre buscan la 103. Por favor. Que ya no hay nada en la por 103, favor, de hecho. claro. Dice, por favor, avísenle a la gente, ustedes que a la mañana también lo escucha mucha gente, que está en el 100.9, todo el fin de semana va a estar transmitiendo obviamente toda la instancia del turismo nacional. La segunda fecha se corre acá. Tenemos 5 representantes de Río Gallego, puntualmente, que van a estar corriendo. Al final, la clase ¿vos de no doble. vas a correr al final? No, No, nosotros no te dio los que laptop andan físico. corriendo son mis pibes. ¿Ah, sí? Se fueron a llevar el andamio hoy a la mañana. Bien, temprano. bien. ¿Ya fueron? Se fueron a Actividad- pelear, ya está lleno de gente. la Está zona que lleno, queríamos ir, de verdad. nosotros está lleno de colectivos, trailers, semirremol que han dejado. Sí. Se nos tiene que ir el operador ahora, pero a las 2 de la tarde, a las 14, apenas ustedes puedan, hay móviles de Cari donde habla con gente, muestra. De hecho, hay vivos, si lo quieren ver ahora en Facebook, mostró el movimiento tremendo que hay ya en el autódromo. Y lo que hablaban esta mañana con el cónsul de Chile, también muchísima gente a raíz de que lo favorece mucho el cambio, es una bicoca la entrada para ellos. Y sí. La de boxe incluso es una bicoca para ellos, así que imagínate la cantidad. En Punta Arenas hay mucha gente igual que ama y quiere el automovilismo, y bueno, cada vez que hay un espectáculo de este nivel, vienen, es muy cerquita, así que no solo de Punta Arenas, de Río Grande, Tierra del Fuego van a venir, y de las localidades cercanas ni hablar. Se estima que puede llegar a haber hasta 30.000 personas, que podría llegar a ser un récord en el José Muñiz, que tuvo la vez que 21.000 y pico. 21.000, casi 22.000. La última vez que vino una categoría nacional a Río Gallego. Yo esperaba igual, ¿te acordás que el año pasado se hablaba de esto? Yo esperaba que para esta altura, 9 de marzo de 2023, ya haya banderas de candidaturas, pero viene a estar atrasado, viene todo. Están cagados, te voy a decir la Nadie mostró la asistente. hilacha todavía, no hay ningún. Bueno, hay que ver mañana qué movimiento hay, porque generalmente utilizan los espectáculos masivos para empezar a mostrarse. Vamos a ver mañana a ver si hay algún movimiento en el autódromo. Me imaginaba, yo no me acuerdo más aquella época donde todo el paredón, la bandera, de estos Kirchner y toda la cuestión, ¿te acordás del turismo carretera? Sí. Me imaginaba algo parecido, y ayer veía los videos que hay de las últimas horas del autódromo y no había nada político todavía. Ningún cartel, solamente hay uno que hace referencia a la Secretaría de Obras Públicas, que estuvo trabajando mucho en la parte de los boxes, justo con una empresa privada, y dice Secretaría de Obras Públicas, Municipalidad de Río Gallego, nada más, y obviamente se lo merecen por el laburo que hicieron ahí, ¿no? En la parte de los boxes y demás, así que está ese cartel pintado en uno de los paredones. Sí, pero nada de... Nada político. No hay Alicia nada Kirchner político. 2023, Grasso 2023, ni nada por el estilo. Nada. Nica 2023. Nica quiere ¿Qué ser pasó con la senador, quiere ser. ¿Lo escuchaste hoy? Sí, lo escuché. Senador que de asado. Sí, también. Ahí está. Senador con C. Lo vi levantar las manos, ¿qué pasó? Estamos para el tema sorteo. Mirá, yo me había olvidado 2 de millones de poncharlo a personas. usted, disculpe. No, la gente se va a ir pero- sin ponchar. No, la gente se queda, se está habituando a nuestros agradables La rostros. caripela. Bueno, están cargados todos los participantes, ahí les comparto la pantalla para que lo vayan viendo, quienes están en la transmisión en vivo. En 3, 2, 1, le damos a... Te agradezco tanto, Brian. Tengo mucha gente conocida participando. No, Voy a ver si alguno de mis Para mí conocidos- que no ganó ninguno. ¿No le de pasó los que me intentaron manquear, corromper de todas No maneras? digas. Quiero No, entrar, quiero en, entrar, dame entrada. en esta ocasión, cuando sorteamos asado, ¿te acordás? Sí, he recibido muchas propuestas y demostré que soy incorruptible.
Tenemos 3 ganadoras y un ganador, Sí, Natalia Abogado con el 249, Juan con el 130, Juan El Pela es su usuario, Lupe con el 669, esas son cuentas de Instagram, y Alejandra Evelyn Delgado, Alejandra 070, una pulsera para cada uno de Elias, que tendrán que retirar por Fañano 123 en el transcurso de la jornada de hoy hasta las 7 de la tarde, 8 de la tarde, que estamos aquí en Radio Nuevo Día. Así que felicitaciones, habemos 3 ganadoras y un ganador para asistir al José Muñiz en este fin de semana fierrero en la ciudad. Repetimos. Me repetí porque no estaba escuchando. Natalia Abogado con el 249, Juan El Pela con el 130, Lupe con el 669 y Alejandra Evelyn Delgado con el 070. Con DNI en mano a Fañano 123 hasta las 20 horas tenés tiempo de retirar la pulsera si no caducaste. Exactamente. Si no perdiste, se la regalamos a alguno. No, vas a ver cómo van a caer en un ratito. Ninguno conocido. Si no sale reventa. Sí, claro. No duerma que hay reventa. No, por favor, no incurrimos en ese tipo de actividades por el momento. No escuché primero cuando nombraste los ganadores porque me estaban pasando un dato, no sé si el... A ver. No voy a decir quién. Estaba Nico, nuestro amigo, participando. No de esto, del tema, hablábamos de la cuestión política en las carreras. Ah, sí. Yo no sé si me están diciendo de verdad esto o... Ustedes están boludeando. ¿Está mi ley? Me dicen. Se ríe Fernando. ¿Qué te dicen? A ver. Me dicen, y esto me dicen que es posta, pero que me confirme si no es un chiste, porque la verdad que... Me dicen que se mandaron a hacer y que van a aparecer el fin de semana 10 gigantografías. Sí. Que van a estar en el asfalto del autódromo. ¿Pegados? Pegados. Ah, existe esa modalidad de propaganda. No sé si sobre el asfalto, muchas veces sobre las extensiones, claro. Pero Sí, verdad, dice. ahora que sí, porque se ven en la transmisión desde arriba. Es un ploteo que va sobre el asfalto para transmisión de TV. Así Mirá. es. Claramente oficialista, ¿no? ¿Quién es? Pablo Grasso. Pablo Grasso. Sí. 10 gigantografías de Grasso en el asfalto del autódromo. ¿No? Y sí, no creo que Grasso le diga, Roxana, pegala, por favor, ahí. No, podría ser Galicia. Claro. Lo que pasa es que los drones que trae la transmisión oficial de ACTC Media TV muestra esas cosas. Sí. Ese tipo de Aparte publicidad. que, claro, hay como la municipalidad pone la teca, después no es que se prohíbe en la Ahora transmisión. cuando vea la transmisión por la tele y vea la gigantografía me voy a... ¿Primicia tuya? Hay que hacer una captura. Colega, amigo nuestro que no me pasó. Le mandamos un saludo al colega amigo nuestro. Ahí va. Entonces, Ahí va. si no quiere Reiteramos, develar. ¿tenés ahí los nombres, Juli? Para que la gente que está escuchando. Yes. Natalia Abogado, 249. Juan El Pela, 130. Lu P con el 669. Y Alejandra Evelyn Delgado con el 070. Son ganadores y ganadoras de estos premios. Entradas generales. Exactamente. Eso va a estar luego publicado en el Facebook, también en el Instagram, suponemos, del diario Nuevo Día, para que la gente sepa y se pueda acercar a retirar su pulsera para viernes, sábado y domingo. Exactamente. Así que acérquense por la radio, si están escuchando. Ahí Karina está, yo les recomiendo que se vayan a los vivos de Facebook porque Karina está mostrando, está interactuando con la gente, está haciendo periodismo popular ahí, interactuando, preguntándole cómo le están pasando, entre otras cosas, a quién vinieron a ver, etcétera. Lo vamos a compartir, pero un ratito, fuera de contexto, después de las 2 de la tarde con Beto y Claudia, porque ahora Brian tiene hambre y tiene sueño y tiene sed y tiene deudas. Que se agarre esa No, pobre, pero hay que aclarar que Brian estuvo hasta las 4 de la mañana en el hospital por un incidente doméstico, así que... ¿En serio? Sí. ¿Por qué me persigue la desgracia? Se la rebanca porque además estuvo hasta las 12 en la radio. Sí, o sea que en cualquier momento va a tener que dejar un póster en su casa para que se acuerden de él. Un holograma. Gran debut de Cacho Álvarez. Gran debut de Cacho Álvarez. Acá lo estuvo acompañando Bielsa Mancilla. Yo lo escuché, estaba con el celu, con la aplicación de la radio, y mi nena caballito así, escuchando a Cacho. Así que estuvo, pero escuché bastante.
casi todo el programa. Bueno, muchachos, ¿nos reencontramos en un rato? Así Yo será. me voy a hacer menesteres también. Mirá, tengo. Poné a cargar la batería de la cámara. Yo no fui padre, pero soy abuelo directamente, porque estoy criando a mi hermano que es como mi hijo y a la hija de mi hijo. No, cuando le digo así, ¿sabes cómo se calienta? Le digo, mirá, yo no tuve hijo, pero te tengo a vos que sos como mi hijo. Quien Dios no le da Ya hijos, tuve le odio. regala a los sobrinos, que es peor todavía. No, bueno, es más liviana la tarea para mí. No quisiera ser madre por el momento. Tampoco me tocaría, me parece. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 en el cierre de la semana, pero quédense en el 100.9 que hay buena música un ratito y enseguida vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Nosotros vamos a estar también dándonos una vuelta acá con Beto en hora de la tarde por el autódromo, que tenemos que ir a hacer unos menesteres. Y mientras tanto le metemos un poco de vértigo al mediodía y un poco de música para cortar con tanta dulzura que te traemos en cada mañana de la 100.9. Brian Álvarez en la selección musical puesta en el aire y Sueño. Karina Taberne en los móviles, en este caso desde el autódromo. Fernando Tornú en los rezos y oraciones. Héctor Mancilla y Julián Quirós de este lado de los micrófonos también acompañándote hasta el mediodía. Se suma en el final Beto Barría, que en un rato viene con su programa titular. Nos encontramos mañana. Chau.